Un hombre llamado Abel se paró con magia girando en su mano. Mientras otros observaban, lanzó un hechizo hacia el enemigo. Así, el señor del crepúsculo que trajo oscuridad a este mundo fue finalmente derrotado por el grupo del héroe Roy, o más bien por el propio Abel. Sin embargo, la gente todavía temía al crepúsculo. Un día, Roy le informó a Abel que sus ojos color ámbar ya no tenían lugar en este mundo pacífico. Entonces le pidió a Abel que liderara el grupo, lo cual dejó a Abel atónito. En este mundo, los ojos de una persona revelan la naturaleza de su magia. Aquellos con aptitud para la magia de fuego nacen con ojos color rubí. Los ojos de zafiro indican una afinidad con el agua, y los ojos esmeralda denotan viento. Pero aquellos con afinidad para todos los elementos obtienen un brillo dorado ámbar en sus ojos. Sin embargo, la mayoría de los demonios también tenían ojos ámbar, al igual que Abel. Por esta razón, los humanos con esos ojos fueron etiquetados como reencarnaciones de demonios. Entonces Abel se convirtió en un objetivo de miedo y odio. Así, el don de los ojos ámbar fue tanto una bendición como una maldición. Con esto, Roy creía que Abel sería visto como un símbolo de desgracia en tiempos de paz, así que lo señaló hacia una isla aislada y arregló para que Abel viviera en una villa que preparó allí. Al escuchar esto, Abel se dio cuenta de que quería confinarlo, siendo su compañero de mucho tiempo. Además, entendió que quería que estuviera fuera de su vista, por lo que aceptó la decisión de Roy y declaró que se iría y nunca volvería. Sin embargo, dejó claro que no aceptaría la oferta de aislamiento. Aún así, Abel no les echó toda la culpa, ya que el verdadero problema era su trato hacia los hechiceros con ojos color ámbar, y eso es lo que hace una sociedad inmadura. Después de salir de la fiesta, buscó refugio en lo profundo de las montañas. En un antiguo laboratorio, perfeccionó un hechizo que nadie más en la sociedad moderna podía hacer. Usando esta magia de reencarnación, vertió todo en un ataúd. Con ello, imaginó un futuro dentro de 200 años, un mundo donde la magia podría lograr lo imposible. En un mundo así, tal vez la gente sería más abierta, especialmente hacia aquellos con ojos color ámbar. 200 años después, Abel finalmente emergió del ataúd. Al despertar, rápidamente revisó su cuerpo. Después de eso, notó lo fácil que el ataúd se rompió después de tanto tiempo sin ser tocado. Entonces, si su hechizo de reencarnación funcionó, esto era 2 siglos en el futuro. Con eso en mente, se examinó a sí mismo, donde su alma ahora residía en un cuerpo similar a su yo más joven. Aunque podría haber creado un cuerpo de mejor apariencia, seguía apegado a su antigua apariencia. En esta era no quedaba nadie que lo conociera, así que no importaba. De repente oyó un ruido. Inmediatamente sintió la presencia de un demonio. Mirando hacia la puerta, se dio cuenta de que los pasos pertenecían a una mujer, así que se preguntó si los demonios habían aprendido a disfrazarse de humanos. Además, deben ser hábiles ya que la cueva estaba rodeada de hechizos protectores. Por eso, se cuestionó si la barrera se había debilitado en los últimos 2 siglos. Aún así, no había probado los límites de su joven cuerpo, así que tenía que ser cauteloso, a diferencia de entonces. Mientras la puerta crujía al abrirse, comenzó a planear un ataque preventivo. Luego planea lanzar su magia más poderosa al intruso para ganar ventaja. Cuando la puerta se abrió por completo, comenzó a lanzar su hechizo. Sin embargo, de repente notó algo, así que cerró rápidamente el puño para cancelar la magia. La mujer entonces apareció, pero se quedó paralizada mientras lo miraba. Al verla, él empezó a preguntarse quién era ella. Luego notó sus ojos color zafiro que significan magia de agua y se preguntó si era humana. De repente, su cesta cayó al suelo y ella se desplomó de rodillas. Además, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras decía su nombre. Después, exclamó que había estado esperando este día durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Abel se dio cuenta de que ella no era un demonio, pero no la reconoció. Entonces comenzó a preguntarse si siempre había conocido a alguien como ella. Entonces un recuerdo surgió. En aquel entonces, Roy se había preguntado si había perdido la cabeza. Señaló que incluso si la niña era una niña, todavía era un demonio y un enemigo. A pesar de esto, Abel eligió salvar la vida de una niña demonio inmediatamente después de derrotar al Señor Supremo. Había declarado que una simple niña no representaba una amenaza y que matarla no cambiaría nada, pero Roy se había quedado atónito por su decisión. Recordando a la chica que alguna vez lloró tanto, él vio que todavía lo hacía, pero nunca pensó que llegaría tan lejos después de 200 años. Al escuchar esto, la mujer se sorprendió claramente por sus palabras. Aún así, él comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio. Al escuchar esto, ella comenzó a llorar de nuevo. Luego se identificó como Lilith y le dijo que finalmente lo había encontrado. Durante más de un siglo lo había estado buscando ya que estaba decidida a saldar la deuda de gratitud que le debía. Por fin había descubierto el lugar donde él tenía la intención de reencarnar. Al oír esto, Abel comentó que el tiempo debía haber debilitado la magia de la cueva. Apartando el pensamiento, dirigió su mirada hacia ella. Notó que sus ojos habían compartido alguna vez el mismo tono ámbar que los suyos. Se decía que el color de los ojos reflejaba el color del alma, por eso se preguntó si ella había logrado cambiar el suyo. Pensando en esto, admitió que nunca había podido hacer lo mismo en aquel entonces. En respuesta, ella le dijo que sería más rápido mostrárselo. Luego levantó las manos a su cara y se quitó lo que llevaba puesto. Para su sorpresa, abrió los ojos y reveló sus ojos color ámbar. Después de eso, le mostró lo que tenía en las manos y explicó que se llamaban lentes de contacto.
Mientras lo inspeccionaba de cerca, se maravilló de cómo la lámina translúcida podía alterar el color de los ojos. Después de todo, este mundo tenía una larga y dolorosa historia de discriminación contra los ojos de color, así que todas esas guerras y vidas perdidas fueron simplemente por el color de los ojos de alguien. Así que el pensamiento de que algo tan simple podría haberlo evitado todo lo dejó sin palabras. Pero antes de que pudiera continuar, Lilith metió la mano en su cesta. Mientras ella le envolvía una bufanda alrededor del cuello, mencionó una casa cercana que había preparado, pero él estaba confundido acerca de la bufanda. Entonces ella explicó que la bufanda estaba diseñada para mantenerlo caliente, ya que el clima afuera estaba frío. Una vez que salieron de la cueva, Abel se quedó asombrado por el entorno. Vio nieve interminable a través de la tierra y una pequeña aldea al pie de la montaña. Mientras descendían, sintió cuánto Lilith había esperado su regreso, aunque ella nunca lo dijo. En poco tiempo llegaron a una casa espaciosa equipada con todas las comodidades necesarias. Adentro encontró una bombilla por primera vez, junto con una biblioteca personal. Al notar su reacción, Lilith explicó que estaba al tanto de su afición por la lectura, así que creía que los libros eran la mejor manera para que él se pusiera al día, y esto le hizo darle las gracias. Más tarde, mientras leía, Abel reflexionó que los libros eran un gran lujo hace 200 años. En ese entonces el papel era caro y los libros se escribían a mano, pero ahora parece haber habido una revolución tecnológica. La gente había creado una piedra mágica que se convertía en varias formas de energía según su uso. Gracias a este avance, la civilización había progresado rápidamente. Sabiendo esto, también especuló que estas bombillas probablemente brillaban debido al poder de estas piedras mágicas. Aún así, se preguntaba por qué la magia no era suficiente y pensaba que los magos modernos se habían vuelto perezosos. Después de leer un poco, su libro cayó cuando se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas. Descubrió que el nivel de habilidad general de los magos de hoy había disminuido significativamente. Además, la magia revolucionaria de hoy en día era conocimiento básico para los niños de hace 200 años. Peor aún, muchos de estos libros presentaban con orgullo fórmulas mágicas defectuosas, por lo que si alguien las usara como base, los hechizos estarían llenos de errores y propensos a fallos catastróficos. Así que concluyó que mientras la tecnología avanzaba, la magia había decaído, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido repentino. Escuchando atentamente, determinó que provenía del interior de la casa, pero los pasos no se parecían a los de Lilith, lo que le llevó a preguntarse a dónde había ido. De repente, alguien le gritó y lo hizo estremecerse. Delante apareció un chico y asumió con confianza que Abel debía ser el hermano menor de Lilith. Al escuchar esto, Abel se preguntó quién era la persona y si conocía a Lilith. De repente, el chico le ordenó que se alegrara. Luego se presentó como Ted y anunció que Abel estaría bajo su guía a partir de ahora. Al oír esto, Abel se preguntó si Ted estaba tratando de convertirlo en su discípulo. Sin embargo, notó la ropa llamativa de Ted y se preguntó si era un noble. De repente recordó la mansión cercana y se preguntó si era de Ted. Sin embargo, Abel no tenía interés en formar una relación de maestro y estudiante con él. Aún así, Ted persistió y le instó con entusiasmo a que se convirtiera en su discípulo. A medida que el hostigamiento continuaba, Abel empezó a desear que el chico simplemente se rindiera. Con eso en mente, decidió asustarlo. Después de cerrar tranquilamente su libro, le dijo a Ted que se mantuviera alejado. Después de eso, reveló sus ojos y le preguntó si entendía su significado. Al verlo, Ted se mostró visiblemente sorprendido. Sintiendo más confianza, Abel explicó que esos ojos estaban relacionados con demonios, pero Ted simplemente estalló en carcajadas. Divertido, señaló los ojos ámbar de Abel. Mientras se reía, dijo que era la primera vez que los veía y se sorprendió de que realmente existieran. Sin embargo, esta reacción desconcertó a Abel y se preguntó por qué Ted no parecía asustado. En ese momento llegó alguien más llamando a Ted. Al ver a Ted, le recuerda que no debe entrar en la casa de Lilith sin permiso. Al verlo, Ted rápidamente lo llamó su hermano mayor, Buzz. Emocionado, instó a Buzz a mirar a Abel. Luego señaló que nunca había visto esos ojos de pollo antes, lo que dejó a Abel confundido. De repente, Buzz examinó los ojos de Abel. Luego recordó que Lilith había mencionado que su hermano excepcionalmente talentoso se mudaría, pero parecía que Buzz esperaba más. De repente, Ted declaró que los ojos ámbar como los de Abel no tenían aptitud con todos los atributos mágicos. Dijo que aquellos con esos ojos no podían usar los tipos clave de magia, por lo que son impotentes. Al escuchar esto, Abel se sorprendió por esta afirmación. En realidad, los ojos ámbar requerían un entrenamiento extenso. Durante los primeros 10 años no podían usar correctamente ningún atributo mágico, pero después de eso podían dominarlos todos. A pesar de las diferencias individuales, podían ejecutar magia de grado más alto en cada elemento. Aún así, las personas con esos ojos habían sido históricamente perseguidas, pero no se podía negar su potencial excepcional. Mientras tanto, Buzz comenzó a regañar a Ted por ir demasiado lejos. Le recordó que incluso sin magia, uno podría vivir una vida significativa. Con eso, le aseguró a Abel que se apoyarían mutuamente y esperaban llevarse bien. Al escuchar esto, Abel se preguntó si Buzz también veía a las personas de ojos ámbar como inútiles. Antes de irse, Buzz instó a Ted a que fuera a casa a estudiar ya que los elegidos tenían un destino que cumplir. En respuesta, Ted estuvo de acuerdo y se despidió alegremente de Abel. Cuando la puerta se cerró, Abel se sintió agotado después de que los hermanos irrumpieran, lo criticaran y se fueran rápidamente. Aún así, ahora entendía lo que estaba sucediendo.
Según la historia de la guerra que había leído, la raza demonio no había chocado con la humanidad en más de 100 años, así que el mundo ahora estaba en paz. Sin la amenaza inminente de los demonios, la gente ya no temía a los ojos ámbar, pero con los estándares mágicos en declive, aquellos con ojos ámbar que necesitan un entrenamiento extenso se han convertido en objetos de burla. Por lo tanto, le costaba creer que después de toda la persecución, ahora solo enfrentaban burlas. Sabiendo esto, se preguntó si realmente era tan difícil llevar una vida normal. Más tarde, Lilith finalmente regresó. Al verla, Abel se dio cuenta de que era una sirvienta, pero ella aclaró que el término moderno era empleada doméstica. Sonriendo, ella preguntó si se veía bien en su uniforme, y él estuvo de acuerdo. Dejando eso de lado, Abel le dijo que finalmente entendía, que ahora se daba cuenta de por qué ella había hecho tanto esfuerzo para ocultar el color de sus ojos. Le dijo que en 2 siglos los ojos ámbar habían pasado de ser poderosos a ser ridiculizados. La vida se había vuelto más difícil para las personas con ojos ámbar, y tal vez por eso ella los ocultaba con lentes. En respuesta, Lilith dijo que la raza de los demonios se había debilitado en los últimos 2 siglos. Después de que el grupo del héroe derrotó al Señor Supremo, la humanidad continuó su ataque sobre la raza de los demonios que quedaba. A medida que la paz volvía gradualmente al mundo, el nivel de habilidad general de los magos comenzó a disminuir. En consecuencia, el miedo a los ojos ámbar se desvaneció y olvidaron que podían volverse fuertes con entrenamiento. Con eso en mente, Abel le preguntó si, como demonio, ella resentía a los humanos. Pero ella le sonrió y le recordó que él la había protegido en el pasado, había viajado con ella en busca de un lugar seguro para vivir. Él también le enseñó magia y cómo integrarse en la sociedad humana. Luego se inclinó hacia él y expresó su profunda admiración. Mientras sonreía, añadió que tenía una humilde petición si realmente se preocupaba por ella. Más tarde, mientras Lilith le lavaba la espalda, Abel se preguntaba cómo había llegado a esto. De repente, ella dijo que su preocupación la había hecho tan feliz que ya no podía contener sus sentimientos. En respuesta, él preguntó si ella entendía lo que significaba para ellos estar desnudos, juntos en una bañera. Pero ella respondió que era divertido escuchar eso de alguien que parecía tan joven. Luego lo abrazó y agregó que sus palabras no tenían peso. Sin embargo, todavía la hicieron feliz, especialmente ser reconocida como una mujer por alguien como él. Al escuchar esto, Abel se quedó en silencio. Esa noche compartieron la misma cama. Por primera vez en 200 años, Abel sintió una sensación de calma en su sueño. Desde su reencarnación, Abel comenzó a establecer una rutina. Pasaba las mañanas desayunando con Lilith y las tardes en la biblioteca aprendiendo sobre el mundo actual. Pero todos los mediodías, alguien inevitablemente irrumpía en la habitación. Esa persona era Ted, quien insistía en llamarlo Ojos de Pollo. Abel asumió que quería un compañero de juegos de su edad, pero no tenía intención de entretenerlo, así que lanzó magia sobre su pie. Después de eso, él saltó por la ventana diciendo que no estaba libre para jugar con los niños. Al presenciar esto, Ted quedó en shock, pero vio a Abel aterrizar sano y salvo en el techo del edificio vecino, así que comenzó a preguntarse frenéticamente cómo Abel podía moverse así. Ted no sabía que era solo una fracción de la mejora de Abel, pero ya había sorprendido a Ted. Decidido a no ser superado, Ted comenzó a lanzar magia de mejora sobre sí mismo. Después de eso, también saltó por la ventana. Al observar esto, Abel notó que Ted al menos podía usar mejoras corporales básicas. Sin embargo, su control era deficiente y se estaba escapando demasiada magia sin refinar. Por lo tanto, desperdiciará energía y hará que el salto sea ineficiente. Como era de esperar, Ted comenzó a caer y se estrelló contra los arbustos de abajo. Abel bajó rápidamente tras él y le preguntó si estaba bien. En respuesta, Ted salió rápidamente de los arbustos. Luego gritó a Abel que no se preocupara y corrió hacia él, pero Abel simplemente voló hacia arriba para esquivarlo, lo que provocó que Ted se estrellara contra una pared cercana. Mientras Ted se quejaba de su cara dolorida, Abel comentó que era sorprendentemente resistente. Añadió que con 20 años más de entrenamiento, Ted podría volverse decente en magia. Al escuchar esto, Ted lo regañó por no actuar como un subordinado, pero Abel dijo que nunca aceptó hacerlo. Sin embargo, se detuvo cuando se dio cuenta de algo. Luego le dijo a Ted que si realmente insistía, no le importaría ser su subordinado después de todo. Al escucharlo, Ted se emocionó de que Abel finalmente estuviera motivado. Sin embargo, Abel aclaró que había una condición. De repente, recordó cómo Lilith le había dado la bufanda para protegerlo del frío. En un pueblo donde nevaba durante medio año, era un artículo valioso. De todas formas, le dijo a Ted que si tomaba la bufanda antes del atardecer, sería su subordinado. Ted entonces afirmó inmediatamente que sería fácil. Sin que él lo supiera, Abel ya esperaba que continuaría interrumpiendo sus estudios, por lo que decidió aprovechar la oportunidad para entrenarse físicamente. Mientras Ted lo perseguía, Abel pensó que sería beneficioso para ambos de esa manera. Pronto, Ted ya le estaba suplicando que bajara el ritmo, pero Abel siguió saltando más alto para medir la habilidad promedio de un mago en esta era. Mientras tanto, Ted estaba sorprendido por los movimientos de Abel. Convencido de que podía igualarlos, lanzó magia en su pie. Después de eso, intentó saltar hacia arriba, pero terminó chocando contra una pared. Al ver esto, Abel se dio cuenta de la gran diferencia entre sus habilidades. Aún así, Ted continuó su salto.
Después de eso, él intentó insistentemente agarrar la bufanda de Abel, así que mientras Abel continuaba esquivándolo, Abel estaba genuinamente sorprendido. Para ahora, Ted debería haber dado cuenta de lo ineficaz que era su mejora corporal. Sin embargo, continuó saltando sin usar magia y lo persiguió tercamente. Al verlo caer, Abel piensa que Ted no era el más atractivo y ciertamente no el más brillante. Sin embargo, tenía una resistencia decente. Aún así, era increíblemente ruidoso. Después de caerse una vez más, Ted preguntó por qué no estaba cansado, pero Abel supuso que su entrenamiento era diferente. Cuando Ted se levantó, Abel notó que aún faltaba mucho para el atardecer, pero parecía listo para rendirse. En respuesta, Ted se lanzó hacia él en otro intento de agarrar la bufanda, pero sus movimientos eran demasiado lentos, así que Abel lo esquivó fácilmente. Fue tan lento que Abel fácilmente apartó su mano. Finalmente, Ted declaró que no puede continuar y se desplomó en el suelo. Al ver esto, Abel señaló que Ted duró 20 minutos, que es más de lo esperado y probablemente tenía sangre noble. Después de saber que Ted había tenido entrenamiento físico básico, decidió regresar a la biblioteca. Sin embargo, algo llamó su atención. Miró hacia una ventana cercana y vio a Base conversando animadamente adentro. Con curiosidad, Abel potenció su audición para escuchar. A medida que las voces se aclaraban, escuchó a Lilith decir que no podía tener una relación con Base. Abel se sorprendió por esto. Luego escuchó a Base preguntar qué estaba mal con él. En ese momento, Abel se dio cuenta de que había escuchado una aventura amorosa. No obstante, sabía que Base era un noble orgulloso que se sentiría profundamente herido por el rechazo. De repente, Lilith respondió que no era una cuestión de insatisfacción. En cambio, ella reveló que ya había entregado su corazón a otra persona. Al escuchar esto, Abel se congeló. Mientras tanto, Base rechinó los dientes con frustración y exigió saber si la persona que ella amaba era Abel. Lilith lo miró directamente y respondió felizmente que sí. Sin embargo, Abel la escuchó claramente y se sorprendió. Por otro lado, Base estaba furioso. Al darse cuenta de que se había enamorado de su propio hermano, la llamó una mujer inmoral y le dijo que debía avergonzarse. Al escuchar esto, Abel se quedó confundido por esta reacción. Se preguntaba por qué Base lo llamaba inmoral y lo encontraba duro incluso para hermanos. Además, él no era el hermano de Lilith, pero probablemente ella lo había hecho parecer así para ajustar su narrativa más convenientemente. Mientras tanto, Base seguía regañando a Lilith por enamorarse de su propio hermano. Al insistir en lo inmoral que era, Abel comenzó a irritarse por las observaciones de Baz, pero sintió lástima por el rechazo abrupto y decidió actuar como si no hubiera visto nada. Desde ese día, Ted siguió persiguiendo a Abel. Como resultado, esto se convirtió en una rutina diaria. Con el tiempo, al observar a Ted, Abel llegó a una realización. Mientras Ted lo perseguía persistentemente, Abel notó que sus ojos rubí, conocidos por su fuerte aptitud para la magia de fuego, no parecían corresponder a ningún talento notable en esa área, y careciendo de habilidad innata, dominar la magia elemental es una batalla cuesta arriba. Mientras saltaba a un tejado, Abel consideró que quizás simplemente sería demasiado difícil para alguien tan directo como Ted. Sin embargo, Ted imitó su movimiento para saltar alto. Al verlo seguir, Abel confirmó que tenía cierta aptitud para el mejoramiento físico. A diferencia de los hechizos elementales, esta magia se basaba más en el instinto que en la lógica, por lo que concluyó que esto podría adaptarse mejor a Ted debido a su manera directa y sencilla de pensar. Justo en ese momento, Ted cargó contra él nuevamente. Mientras acortaba la distancia, Abel reflexionó sobre cuánto había mejorado Ted en los últimos días. Sin embargo, no se dio cuenta de que Base estaba cerca y vio a Ted con él. En ese momento, Abel agarró la muñeca de Ted mientras pensaba que sería promedio hace 200 años. Sin embargo, lo soltó a un lado mientras notaba que su rendimiento solo había mejorado un poco. También pateó su pierna y añadió que un ataque de esa fuerza ni siquiera molestaría a una mosca. Como resultado, Ted cayó en la nieve y se deslizó por el techo. Finalmente llegó al borde del techo y se detuvo. Frustrado, se levantó y le gritó a Abel, pero cuando dio un paso, su pie resbaló, perdió el equilibrio y antes de que Abel pudiera reaccionar, Ted ya había caído del techo. Como resultado, golpeó el suelo con fuerza y comenzó a agarrarse la pierna con dolor. Al ver esto, Abel bajó para comprobar su estado y estaba preocupado de que se hubiera fracturado. Aunque curar no era su especialidad, se preparó para usar magia de recuperación. Sin embargo, Base llegó de repente. Inmediatamente empujó a Abel a un lado para poder lanzar un hechizo de recuperación él mismo. Al oír esto, Abel se sorprendió de que Base pudiera usar magia de recuperación sin ojos cenicientos. Por lo tanto, se dio cuenta de que podría haber subestimado a Base. Sin embargo, notó algo extraño. Cuando Base comenzó a lanzar el hechizo, Ted gritó de dolor. Al escuchar esto, la preocupación de Abel creció. Eso se debe a que la magia de curación funcionaba como construir con bloques. Cuanto más avanzada era la magia, más finos eran los detalles. Normalmente, el proceso comenzaba con bloques grandes, luego con más pequeños para mantener el equilibrio. Así que el método apresurado de Base era como colocar un bloque pesado sobre uno más pequeño y pegarlo. Aún así, Base continuó usando el hechizo, lo que provocó que Ted gritara de dolor. Al ver esto, Abel supo que esto podría causar que los nervios y tejidos se presionaran entre sí de manera dañina. Por lo tanto, instó a Base a llevarlo a la enfermería. Pero Base exclamó que no había pedido la opinión de Abel. Luego acusó a Abel de hacer tropezar a Ted.
También le recordó que él era solo un plebeyo, pero Ted era un noble y el segundo hijo de la familia Langobard. Por otro lado, Abel es solo un campesino inferior, así que declaró que insultar a un noble no se tomaría a la ligera. Desenfundando su espada, Baz anunció que Abel pagaría por esta ofensa y que no habría piedad. Con justa furia declaró que esto requería un duelo. Al escuchar esto, Abel se quedó atónito, porque Ted todavía estaba herido y claramente con dolor. Sin embargo, parecía que Baz estaba realmente consumido por su ira. Además, ya se había reunido una multitud debido al alboroto, pero no era prudente atraer tanta atención en el centro del pueblo. Aún así, respondió a Base y dijo que estaba bien. Luego declaró que aceptaría el desafío. Al escuchar esto, Base explicó que el duelo era 1 a 1 y que el primero en rendirse perdería. Considerando la diferencia de edad, Base ofreció a Abel una ventaja. Sin embargo, Abel declinó y dijo que comenzaran rápido, lo cual sorprendió a Base. No obstante, Abel no tenía tiempo que perder. Después de todo, él era en parte responsable de esta situación, y Ted necesitaba un tratamiento adecuado. Con eso, esperaba que Ted pudiera aguantar un poco más. Mientras tanto, Base se enfureció nuevamente después de interpretar las palabras de Abel como otro insulto. Queriendo hacer que Abel se arrepintiera de su actitud, Base levantó su espada y lanzó un hechizo llamado Borde de Ventana. Cuando el ataque se acercó a él, Abel esquivó rápidamente y reconoció en silencio que Base era mejor de lo que había esperado. Al notar un árbol cortado limpiamente por la magia, concluyó que el poder de Base era promedio, pero su velocidad de construcción de hechizos era notable. Hace 200 años, solo Abel podía crear hechizos tan rápido. Por eso, que Base lo hiciera sin mostrar señales de ser excepcional, hizo que Abel sospechara. Entonces, se preguntó si la espada era responsable y tal vez ocultaba un mecanismo. Justo en ese momento, Base se preguntó si era la primera vez que Abel veía una regalia, confundido Abel. Base entonces asumió que Abel era de una región remota y dijo que la regalia aceleraba la construcción del hechizo. Gracias a eso, pudo activar hechizos a una velocidad asombrosa. Dicho esto, volvió a blandir su espada. El ataque persiguió a Abel, quien apenas logró esquivar. Al mirar de cerca, Abel notó que la espada tenía una fuente mágica incrustada en ella. Aún en sus ojos no parecía diferente de un juguete elegante. De repente, Base comenzó a lanzar una ráfaga de ataques para mostrar su poder, pero Abel los esquivó sin esfuerzo. De todas formas, él encontró la situación absurda, ya que no tenía tiempo para esta farsa. Frustrado, decidió bloquear uno de los ataques con sus propias manos. Al presenciar esto, Base se quedó claramente atónito. Mientras tanto, Abel observó que la regalia había acelerado el declive de la habilidad mágica moderna. La herramienta era tan conveniente que llevó a los magos a creer que ya no era necesario construir hechizos desde cero. En un mundo sin demonios, tal creencia podría no ser peligrosa, pero Abel reconoció que las vestiduras habían robado a los magos su capacidad de pensar de manera crítica. Pero ya que Base había ayudado a probar su teoría, sintió justo mostrar su diferencia de poder. Confundido, Base preguntó a qué se refería con el verdadero trato. Los ojos de Abel entonces comenzaron a brillar. La magia se reunió en sus manos y conjuró una versión poderosa de Window Edge. El hechizo completo voló hacia Base, quien intentó bloquearlo, pero finalmente fue derribado. Sin embargo, es obvio que Abel solo agregó efectos llamativos para resaltar la diferencia de habilidades, y se contuvo. Por otro lado, Base no podía aceptar que había sido derrotado por un plebeyo con ojos inferiores, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, alguien apareció. Sin previo aviso, Lilith le dio una patada en la cara con suficiente fuerza, lo que lo hizo estrellarse contra el suelo. Luego, dijo tranquilamente que podría haberlo dejado pasar si solo la hubieran insultado. Pero ella se negó a perdonar a cualquiera que insultara a Abel. Volviéndose hacia Base, le preguntó si su vida era realmente valiosa para él. Al oír esto, Base estaba incrédulo con Lilith. Mientras tanto, Abel obviamente estaba preocupado por ella. Más tarde esa noche, el doctor le informó a Ted que una recuperación completa tomaría alrededor de 6 meses. Reconoció la ansiedad de Ted por volver a jugar, pero le aconsejó tener paciencia. Después de que la puerta se cerró, Ted comenzó a preguntarse si su recuperación realmente tomaría tanto tiempo. Sin que él lo supiera, Abel estaba parado justo afuera de la ventana. Después de pensarlo un poco, Abel lanzó un hechizo de teletransportación dentro de la habitación de Ted. Después de transportarse, recordó haber decidido llevar tratamiento al mago médico de Aira. Eso es porque quería evaluar su habilidad. Pero 6 meses era demasiado tiempo, así que comenzó a lanzar magia curativa sobre Ted. Mientras lo hacía, eliminó el trabajo de hechizos descuidados de Base. También realineó la estructura ósea con un refuerzo mágico preciso. Mientras trabajaba, Abel recordó cómo debería haber evitado la caída de Ted en primer lugar. Arrepentido por esto, susurró una disculpa al dormido Ted. Al día siguiente, Abel salió de la casa, pero se sorprendió al encontrar a Base esperándolo allí. Un poco confundido, llamó el nombre de Base casualmente. Pero Base lo regañó e insistió que Abel dijera Base-sama, ya que él era solo un plebeyo. Sin advertencia, Base fue golpeado en la cabeza. Mientras se arrodillaba de dolor, un hombre a su lado saludó a Abel cortésmente. El hombre se presentó como Evans y dijo que quería disculparse por el incidente anterior.
Pero Abel estaba desconcertado por la repentina formalidad. Para su sorpresa, Evans se arrodilló ante él y pidió perdón por el comportamiento de su hijo. Alarmado, Base le preguntó a su padre por qué se estaba inclinando ante un plebeyo con ojos inferiores. También señaló que Abel era simplemente el hermano de una sirvienta que habían contratado. En respuesta, Evans le golpeó en la cabeza una vez más. Luego explicó que el malentendido fue su culpa por no haberle dicho a Base la verdad. Con eso, reveló que ellos no empleaban a Lilith en absoluto. Así, Evans aclaró que fue Lilith quien los había contratado. Al escuchar esto, Base se ve desconcertado. Por otro lado, Abel finalmente comprendió la situación. Después de todo, se preguntaba por qué un demonio de alto rango como Lilith se humillaría ante los humanos. Reflexionando sobre la historia, sabía que los demonios habían enfrentado muchos desafíos al coexistir con los humanos. Para sobrevivir, algunos demonios se habían hecho pasar por nobles, pero sutilmente usaban sus poderes para influir en la sociedad. Así, probablemente, Lilith se había adaptado a la era moderna. Después de ese encuentro, Abel nunca volvió a ver a Base. Según Evans, Base se inscribió en la Academia de Magia de Isuria, conocida por sus magos de élite. Más tarde, Evans comenzó a contarle una historia a Ted sobre el día nevado. Ese día, él había ido a cazar en el bosque y fue atacado por un monstruo, pero fue Lilith quien lo salvó. Usando su magia, ella derrota a la criatura. En ese momento, él se sintió afortunado. Desde entonces, ella había ayudado a su familia, sirviendo como buena vecina y mentora de vida. Sin embargo, la palabra mentora llamó la atención de Ted. De repente, Evans lo animó a seguir llevándose bien con ellos, y Ted accedió con entusiasmo. Eso se debe a que ya consideraba a Abel un gran amigo. También recordó su pierna curada y sintió que le debía a Abel tanto una disculpa como gratitud. Más tarde, Ted irrumpió en la casa de Abel otra vez, pero ahora comenzó a llamar a Abel maestro y a pedir estar bajo su cuidado una vez más. En respuesta, Abel le preguntó de qué se trataba ese disparate de maestro. Pero desde ese día, poco a poco se acostumbró a la presencia de Ted y se ajustó gradualmente a la vida en este mundo. Con Lilith a su lado, ha estado viviendo días tranquilos. Después de 2 años cerca de la casa de Abel, Ted estaba practicando un hechizo de fuego llamado Bala Ardiente, y lo lanzó a su objetivo con un control constante. Observándolo, Abel notó que Ted había mejorado significativamente. Complacido, Ted dijo que su progreso le daría una ventaja en el examen de ingreso del día siguiente. Sabiendo eso, le pidió a Abel con entusiasmo que tomara el examen de la Academia de Magia con él. Sin embargo, Abel le preguntó si realmente necesitaba un examen de ingreso a la Academia de Magia. Hace 200 años había sido aclamado como un genio sin igual. Con esto, se volvió hacia Lilith y preguntó por qué necesitaría asistir a una academia ahora. En respuesta, ella le respondió con otra pregunta, preguntándole qué planeaba hacer si no se inscribía. Luego, él respondió que tenía la intención de viajar como aventurero nuevamente, pero Lilith le informó que la profesión de aventurero había sido abolida hace 10 años. En el pasado, los aventureros cazaban demonios y vendían sus partes al gremio, pero debido al significativo declive en el número de demonios, el rol fue considerado obsoleto. Sabiendo que aún tenía la intención de practicar la magia, ella dijo que ese camino era casi imposible sin graduarse de la academia. Al escuchar esto, Abel luchó por aceptarlo, ya que nadie podía enseñarle magia hace siglos. De repente, Lilith preguntó si preferiría confiar en ella en su lugar, pero está feliz de apoyarlo. Por lo tanto, Abel le pidió que se detuviera y, de mala gana, accedió a hacer el examen. Más tarde, en la entrada de la academia, Abel intentó mantenerse optimista y consideró que era una oportunidad para ampliar sus horizontes. Además, ya había llegado a la Academia Isuria, ubicada en la capital de Midgard. Al entrar, escuchó a los estudiantes comentar sobre su uniforme sin un escudo familiar. Por lo tanto, uno supuso que él era el de los rumores sobre los ojos inferiores y que la academia había bajado sus estándares. Al escucharlos decir que los plebeyos deberían ser agricultores, Abel notó que eran estudiantes por su uniforme. También los escuchó suponer que él había entrado gracias a una donación de una familia adinerada. Convencidos de que usó una puerta trasera, predijeron que fallaría, pero Abel solo pensó que los nobles aún carecían de gracia. Por otro lado, Ted no podía creer que juzgaran por el color de los ojos, aunque Abel sabía que él también lo hizo una vez. Sin embargo, ambos se detuvieron cuando oyeron a alguien llamar la atención a los estudiantes por su comportamiento. Al voltear, vieron a una chica reprendiendo al grupo por insultar a un ciudadano común. Además, ella lo llama un comportamiento vergonzoso, incluso para los estándares nobles. Con eso, la atención de Abel se dirigió al escudo en su uniforme. Se dio cuenta de que le resultaba familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. De repente, uno de los estudiantes preguntó con rudeza quién era ella y la chica se presentó como Ellie. Además, prometió convertirse en una gran maga, graduarse como la mejor de la academia y hacerse un nombre. Pensando que era grosera, le preguntaron si era una candidata de examen y amenazaron con enseñarle modales, pero Ellie no se inmutó. Luego, con calma, sacó su espada y la apuntó hacia ellos. Con una determinación aguda, ella preguntó quién realmente carecía de modales ahora. Mientras tanto, Abel lo observó y pensó que Ellie mostraba una impresionante habilidad con la espada. De repente, ordenó a los hombres que se fueran de su vista inmediatamente. Al darse cuenta de que sus uniformes habían sido cortados, se alejaron rápidamente advirtiéndole que no se pusiera arrogante. Sin embargo, ella no les prestó atención, pero al verla irse, Abel decidió agradecerle y la llamó.
pero cuando se acercó, ella le apartó la mano abruptamente, luego lo regañó por atreverse a tocarla ya que él es solo un plebeyo. En respuesta, Abel dijo que solo quería darle las gracias, pero ella le dijo que no se hiciera una idea equivocada. Ella aclaró que solo detestaba a los chismosos y no tenía intención de asociarse con plebeyos. Al escuchar esto, no pudo evitar preguntarse si todos los estudiantes de la academia eran como ella. De repente, ella le dijo que si quería su atención, primero tendría que volverse más fuerte. Mientras se alejaba, agregó que solo le interesaban los fuertes. Furioso, Ted dijo que ella no conocía el poder de Abel, mientras que Abel no había esperado a una chica tan decidida. Aún así, había algo en su rostro que le resultaba familiar. Más tarde, durante el examen de ingreso, los examinados comenzaron la primera prueba, ya que tenía partes escritas y prácticas, donde cada una vale 100 puntos para un total de 200. El examen escrito cubría conocimientos generales, lenguaje mágico e ingeniería mágica. Mientras respondía, Abel encontró que la prueba de conocimientos generales no había cambiado en 200 años, y era demasiado fácil como para fallar. La sección de idioma era incluso más sencilla, hasta el punto de que bostezó mientras respondía. Sin embargo, la sección final de ingeniería mágica resultó ser más desafiante. En la pregunta número 12 sobre el teorema final de Diplornicus, notó un aumento notable en la dificultad. Con esto, pensó que sería difícil obtener una puntuación perfecta. Desafortunadamente para ellos, él era la persona detrás de Diplornicus. Más tarde en el patio de la escuela, el examinador les dijo a los candidatos que usaran sus vestimentas para el examen práctico. Con eso, el examinador les dijo que eligieran una vestimenta que coincidiera con el color de sus ojos. Al escuchar esto, Ted estaba visiblemente emocionado. Mientras Ted estaba ocupado eligiendo, Abel pensó en las instrucciones de conseguir una que coincidiera con el color de sus ojos. Sin embargo, no había una vestimenta diseñada para ojos color ámbar, así que decidió elegir una roja en su lugar, que es un espada combinada. Después, el examinador dijo que el examen práctico probaría su poder mágico. Pero el objetivo estaba hecho de materia oscura, que absorbe la magia, por lo tanto no se rompería y podían liberar libremente su hechizo más fuerte. Después de eso, ella comenzó a preguntar quién estaba listo para comenzar, y Ted se ofreció inmediatamente. Después de que ella lo aceptara, Ted avanzó con entusiasmo. Sin embargo, Abel estaba preocupado ya que a pesar sobre el progreso de Ted, sabía que las habilidades mágicas de Ted todavía estaban en un nivel principiante. Sin embargo, la Academia Iseria atraía a élites de todo el reino. Así que Abel esperaba que Ted no se avergonzara frente a la multitud. Pronto el examinador le dio a Ted la señal para comenzar. Con eso, Ted levantó su insignia y gritó, ¡bola de fuego! Luego, una pequeña bola de fuego salió disparada de su insignia. Sin embargo, Abel no estaba impresionado, el hechizo fue descuidado. Como él esperaba, Ted también era torpe y usar una vestimenta desconocida lo empeoró. Aún así, la bola de fuego logró golpear el objetivo. Al ver esto, el examinador y los demás quedaron asombrados. Por otro lado, Abel había esperado que se burlaran de Ted. Sin embargo, el examinador calificó el resultado como increíble. Ella incluso preguntaron cómo alguien tan talentoso ingresó a través de admisiones generales, lo cual confundió a Abel. De repente, otros examinados susurraron que seguir a una magia tan impresionante sería difícil. Al oír esto, Abel se dio cuenta de que incluso un hechizo simple como el de Ted era digno de elogio en esta era. Pronto, los otros estudiantes tomaron su turno lanzando hechizos como filo de viento, una aguja de hielo. Viéndolos, Abel sentía como si estuviera viendo a niños jugar. Finalmente, el examinador llamó el último nombre y preguntó a Abel si iba a hacer el examen. Al escuchar esto, sabía que ella también asumía que las personas con ojos color ámbar apenas podían usar magia, así que su expresión cortés era solo una máscara de lástima. Sabiendo eso, se preguntó cuánto tiempo más tendría que soportar tal trato. Justo en ese momento, Ted gritó que Abel sería el siguiente y les mostraría algo de magia genial. Aunque momentáneamente sorprendido, Abel estuvo de acuerdo con él. Después de que dio un paso al frente, el examinador le indicó que estuviera móvil. Naruto se quedó allí, con los ojos fijos en el suelo. Estaba a punto de moverse cuando oyó una voz detrás de él. ¡Naruto-kun!, llamó la voz. Siento interrumpir tu sesión de entrenamiento, pero tengo algo importante que decirte. Aumentando el nivel de poder e integrando una fórmula de dispersión. Mientras lo hacía, recordó que el objetivo estaba hecho de materia oscura. Entonces, activó la liberación del limitador. Después de eso, murmuró las palabras Fireball Sever Brain. Inmediatamente, su regalia brilló con intensa magia. ¡Energía! Luego, él procedió a lanzar el ataque. Al ver esto, la multitud jadeó por lo masivo que era. Pero Abel sabía que no era solo grande. En el aire, la bola de fuego se dividió en docenas de bolas de fuego más pequeñas. Al ver esto, Ted y los demás se quedaron atónitos. Pronto, las bolas golpearon directamente los blancos y sus alrededores. Al ver esto, la multitud no podía creer que él hubiera destruido los blancos. A diferencia de ellos, Ted vitoreó en voz alta y estaba encantado con la demostración de Abel. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que se había excedido, ya que toda el área se había reducido a un páramo. Aún así, se sentía satisfecho. Saber que esta actuación podría disipar los conceptos erróneos sobre Amber Eyes. Mientras tanto, en el lugar alternativo, Ellie lanzó su hechizo Filo de Fuego. Al balancear su espada, su ataque golpeó el objetivo con fuerza, causando que aparecieran grietas visibles.
Así, el examinador y otros se sorprendieron al ver la materia oscura. El profesor Fader estaba impresionado con el trabajo de Ellie sobre el daño al objetivo. Sin embargo, Ellie no estaba impresionada. Se preguntó si las instalaciones de la academia eran de alto nivel, pero su gente se impresionaba con demasiada facilidad. De repente, notó que otro examinador se acercaba al profesor Fader. Curiosa, Ellie agudizó su oído. Así, escuchó al examinador hablar sobre el objetivo de materia oscura y cómo había sido destrozado por un solo disparo de un arma de antimateria, pronunciado por un candidato con ojos color ámbar. Al escuchar esto, ella se mostró visiblemente sorprendida. Pensando en el examinado de ojos ámbar, se preguntó si estaban hablando del plebeyo de antes. Sabiendo esto, una sonrisa lentamente se formó en su rostro. Después de todo, pensaba que se estaba poniendo interesante. Mientras tanto, Ted caminaba orgullosamente por el pasillo, ya que estaba feliz de recibir una calificación junto con Abel. Continuó presumiéndolo, pero Abel sabía que coincidían solo porque era la calificación más alta. Pronto, lo llevó a la sala de espera reservada para candidatos de categoría A. Dentro, los otros examinados ya estaban sentados. Mientras Ted guiaba a Abel adentro, los demás lo notaron de inmediato. Luego se difundieron susurros sobre cómo él fue quien destruyó el objetivo de materia oscura. Justo entonces, alguien llamó a Abel. Siguiendo, Ellie preguntó si había destruido el objetivo durante el examen práctico. Mientras Abel intentaba recordar si era la misma chica de antes, Ted la reconoció rápidamente. Ellie luego continuó preguntándole a Abel cómo logró construir una magia tan poderosa. Además, dijo que Ojos Ámbar no tenía tipo de magia, por lo que le preguntó si había entrenado con un mago famoso. Sin embargo, él no respondió. Molesta, ella le advirtió que sus habilidades pronto se mostrarían en el próximo examen, lo que llevó a Ted a regañarla por su arrogancia. La profesora Fader entró en la sala y ordenó a todos que se sentaran. Luego comenzó a explicar los detalles del examen final, que es una simulación de duelo. Al escuchar que era un duelo, Abel se dio cuenta de que esto debía haber sido a lo que Ellie se refería antes. Por otro lado, Fighter continuó explicando que cada duelo sería 1 contra 1. El perdedor era el que rompía primero la barrera proporcionada por la academia, mientras que los emparejamientos se basaban en los resultados de los exámenes prácticos, emparejando a los estudiantes de fuerza similar. Como era de esperar, el primer encuentro fue entre Abel y Ellie. Mientras Ted animaba desde las líneas laterales, Abel reconoció calmadamente el enfrentamiento inevitable. Mientras tanto, ella no perdió tiempo y ordenó a Abel que sacara su arma. Notando su entusiasmo, Abel concluyó que a los nobles de esta época realmente les gustaban los duelos. Aún así, le dijo que no usaría un arma ya que carecía de habilidad de combate con regalia. Al entender esto, ella se dio cuenta de que él pretendía luchar usando magia tradicional. Aún así, ella levantó su espada y procedió a atacar mientras lo instaba a mostrar su verdadera fuerza. Al lanzar su asalto, Abel observó que ella era rápida, por lo que le sorprendió que a pesar del declive general en la habilidad mágica a lo largo de los años, alguien como ella todavía existiera. En respuesta, él comenzó a lanzar magia sobre su cuerpo, así que fácilmente esquivó su golpe. Al ver esto, él se sorprendió por lo rápido que se movía. Mientras tanto, Ted continuaba animando con emoción. Ahora más seria, él encendió su espada con llamas. Después de eso, lo atacó con filo de llama. Al ver venir el ataque, él respondió conjurando su propia versión de filo de llama. A medida que su magia aumentaba, una ola de fuego aún más grande voló hacia él. Sin embargo, él se quedó claramente atónita por esto. Pronto, ambos ataques chocaron y provocaron una explosión poderosa. Al presenciar esto, Ted estaba atónito de que su magia realmente hubiera chocado. Cuando el polvo se asentó, la arena, antes intacta, yacía en ruinas. En medio de la destrucción, Abel permanecía inmóvil, miró alrededor y notó que él había desaparecido. Con eso, se preguntó si había ido demasiado lejos. Inesperadamente, ella emergió del humo. Al verla, Abel se dio cuenta de que ella había estado ocultando su presencia todo el tiempo. Mientras ella se lanzaba hacia él, reconoció que su táctica era inteligente, pero que había elegido al oponente equivocado. Sin dudarlo, reunió magia en su mano y lanzó bala ardiente. Viendo venir, él notó que había 12 bolas de fuego. Sin embargo, se sorprendió por la velocidad del hechizo. Sabiendo eso, finalmente admitió para sí misma que él era realmente fuerte. Pronto, las bolas de fuego la golpearon de una vez y rodearon la arena con una densa nube de humo. Observando desde el costado, Ted comentó sobre la gran diferencia en sus niveles de habilidad. Sin embargo, Abel no se inmutó. Lo que lo sorprendió más fue que él todavía parecía lista para luchar, incluso después de recibir un daño tan fuerte. De repente, Fighter anunció que la barrera protectora se había roto, por lo que el combate había terminado. Pero él se negó a aceptar el resultado. Mencionó que los resultados del examen ya podrían estar determinados, pero aún así quería continuar el duelo. Al escuchar esto, Abel pensó que ella era una persona notablemente terca que no estaba luchando por el examen en absoluto. Cuando plantó su espada, vio su determinación de probarse a sí misma por sus propios ideales. Después de eso, ella declaró que probaría que era fuerte. Al escuchar esto, Abel preguntó por qué estaba tan obsesionada con la fuerza en una era de paz, ya que a diferencia de hace 200 años, la gente ya no necesitaba poder para sobrevivir. Pero él no estaba de acuerdo porque afirmaba que la paz era una ilusión. Además, ella pensaba que un siglo sin conflictos era demasiado bueno para ser verdad. Por lo tanto, los tratados no garantizaban la ausencia de guerra, y el renacimiento del alma del rey demonio seguía siendo una amenaza.
También señaló que el país vecino de Coldria estaba fortaleciendo silenciosamente su ejército y los monstruos podían estar escondidos en alguna parte. Debido a esto, se negó a volverse complaciente en esta falsa paz y estaba decidida a ser fuerte. Tirando su espada a un lado, gritó que también reconstruiría la casa que la crió. En respuesta, Abel se volvió para mirarla. Ella luego comenzó a canalizar su magia física y se rodeó de llamas. Al ver esto, Ted y los demás observaron con asombro mientras su cuerpo estaba envuelto en una armadura llameante. Después de eso, procedió a usar magia prohibida y convocó el cielo carmesí rosa. Pronto, las llamas giran a su alrededor y se transforman en un par de alas. Al ver esto, Abel quedó sin palabras, mientras que Ted apenas podía creer que él estaba volando. Aún así, ella declaró nuevamente que Abel debería estar listo ya que tenía la intención de ganar. Pero Abel continuó observándola en silencio. Mientras él flotaba en el cielo, Ted se preguntó si ella usaba magia de aviación, lo cual él pensaba que era solo una leyenda. Al escuchar esto, Abel recordó que la magia de aviación requería un control preciso sobre múltiples atributos, e incluso durante su era, solo unos pocos podían dominarla. Así que para alguien como él que poseía ojos rubí, debió haber requerido un gran esfuerzo usarla. Observándola, Abel recordó a una chica pelirroja del pasado que podría haber transmitido esta magia. De repente, él preguntó si nunca había visto este tipo de magia antes, pero Abel respondió que era todo lo contrario. Mientras lanzaba un hechizo, dijo que al verlo le reveló el trasfondo de su familia. Además, no había esperado que la magia única de hace 200 años permaneciera sin cambios. Al mirarla, supuso que sus antepasados tercos preservaron esta técnica que requiere fuerza vital para activarse. Así que, una vez que su análisis estuvo completo, lanzó su contramagia. El hechizo golpeó a él directamente. Aunque ella intentó esquivar, era demasiado rápido. Después de neutralizar exitosamente su hechizo al analizar y responder a él, muestra la clara ventaja de conocer una técnica aprendida previamente. Como resultado, las alas de él desaparecen. Segundos después, comienza a caer, así que Abel salta inmediatamente y la atrapa en el aire. Sosteniéndola, notó que ella descendía de María, la heroína del fuego, pero él parecía confundida. Después de aterrizar, él le dijo que era impresionante como María y la animó a seguir mejorando. Poco después, Fighter anunció que Abel fue el ganador. Al escuchar esto, Ted aplaudió junto con el resto de la multitud. Cuando Abel salió de la arena, la gente comenzó a alabarlo. Mientras tanto, él se sentó en el suelo incrédula. Después de acostarse en el suelo, no pudo evitar comenzar a llorar. Mientras lloraba, se preguntaba qué exactamente hacía a Abel tan diferente. Más tarde en la academia, algunos profesores discutieron sobre los examinados. Elogiaron a Ted, él y Abel como 3 genios que podrían elevar los estándares de la academia. Sin embargo, un profesor dejó de hacer lo que estaba haciendo al escuchar esto. El profesor, llamado Emir, no estaba de acuerdo, ya que llamar a los 3 genios era engañoso. En su opinión, solo había un verdadero genio, y era Abel. Sin embargo, otra maestra dijo que la magia de Abel era excepcional, pero él lo igualaba en fuerza. Al escuchar esto, a Emir no le impresionó y pensó que estos maestros necesitaban reaprender lo básico. Luego explicó que el brillo de Abel iba mucho más allá de su magia. Eso es porque él también había resuelto el teorema final de Diplornicus, y esto los sorprendió. Normalmente este problema es tan difícil que los estudiosos de la magia aún no lo entienden. Sin embargo, Abel no solo lo resolvió, sino que lo mejoró, lo que puede ganarle reconocimiento nacional, y esto dejó atónitos a los otros profesores. Justo entonces, el director llegó y comentó sobre el ruido que venía del cuerpo docente. Luego Emir elogió el talento del examinador de ojos ámbar, lo cual el director aceptó ya que lo dijo Emir. Con eso, Emir dijo que Abel podría convertirse en el mayor mago del futuro del país. Pero cuando mencionó el nombre de Abel, el director reaccionó con sorpresa. Como resultado, accidentalmente escupió su dentadura postiza al suelo. Al ver esto, los maestros se apresuraron a comprobar cómo estaba. Cuando el director recogió su dentadura postiza, le pidió a Emir que repitiera el nombre del estudiante. Emir confirmó nuevamente que su nombre era Abel. También observó las calificaciones perfectas de Abel y lo declaró el mayor genio de la academia. Al escuchar esto, el director finalmente confirmó que su nombre es realmente Abel. Más tarde esa noche en la academia, el director aún no podía creer el nombre Abel. Así que se dirigió a una habitación oculta custodiada por una estatua de un caballero. Usando su magia, lanzó un hechizo sobre la espada del caballero. En respuesta, la puerta detrás de la estatua se abrió lentamente. Dentro había otra puerta y rápidamente pasó a través de ella. Tan pronto como entró, la puerta se cerró detrás de él. Luego se acercó a un gabinete cercano y lo abrió. Mientras estaba en él, recordó que había guardado algo importante allí. Pronto, una carta sellada apareció ante él. Inmediatamente desató la cuerda y la abrió. Dentro había un mensaje dirigido a los descendientes de Roy. La carta confesaba una verdad destinada solo a su linaje. La carta decía que Roy y los hechiceros de fuego, viento, agua y ceniza eran los 4 sabios que derrotaron al señor demonio. Pero eso era una mentira, ya que ninguno de ellos había podido dañar al señor demonio. Entonces, el que realmente lo derrotó no estaba entre ellos. Fue un mago con ojos color ámbar llamado Abel. Pero reconoció que esta verdad probablemente se perdería en la historia. Aún así, el director había escuchado la historia incontables veces de su difunto abuelo. El cuento hablaba de una quinta figura olvidada entre los llamados Gran Cuatro.
Este hombre tenía ojos color ámbar como los demonios. A pesar de su poder, enfrentó persecución y fue borrado de la historia. Aún así, el director dudaba que alguien pudiera vivir 200 años, sin importar cuán grande sea. Aún así, descartar la posibilidad como coincidencia parecía imprudente, así que decidió evaluar el poder de Abel él mismo. Al día siguiente, Abel estaba tranquilamente tomando su bebida en una cafetería en la capital. De repente, Ted entró en la cafetería, anunciando que los resultados finalmente habían salido. Con emoción le mostró a Abel que había aprobado. Luego le ofreció a Abel su resultado también y le preguntó si quería verlo. Pero Abel respondió que no había necesidad, ya que sabía que había aprobado, pero Ted estaba confundido. Entonces se señaló que el sobre ya había sido abierto, y Ted lo había visto primero. Avergonzado, Ted admitió la hoja de resultados rota de Abel, y Abel dijo que Ted no traería malas noticias. Continuando, Abel cerró su libro y preguntó por la persona que estaba de pie detrás de Ted. Al escuchar esto, Ellie intentó esconderse incómodamente, pero su cabeza era claramente visible, así que dio un paso adelante y fingió recordarlos del día anterior. Ella luego dijo que su encuentro fue una coincidencia, pero Ted la reconoció y le preguntó si estaba allí para tomar té. En respuesta, Ellie admitió que le gustaban los cupcakes del café. Sin embargo, Abel pudo notar que era solo una excusa débil y que lo había seguido hasta allí, así que le pidió directamente que dejara de fingir y dijera su verdadera razón. Ellie dudó, luego dijo que en realidad no era algo específico lo que quería. Aún así, dijo que tenía curiosidad por saber en qué clase había sido colocado Abel. También admitió que tenía mucho que aprender de él y que quería hacer su mejor esfuerzo, pero Abel no estaba seguro de lo que ella estaba tratando de decir. Antes de que pudiera responder, Ted ofreció compartir la información, ya que pronto se revelarían las ubicaciones de las clases. Anunció con orgullo que él y Abel fueron asignados a la clase A y esperaba que Ellie se uniera a ellos. Sin embargo, Abel no veía qué diferencia hacía estar en la misma clase. A pesar de eso, Ellie parecía contenta de escuchar la noticia. Después de eso, salió alegremente del café. Mientras tanto, Abel se preguntaba qué había pasado mientras Ted adivinaba que ella solo estaba nerviosa por no tener amigos. Sin embargo, su conversación fue interrumpida cuando alguien más llegó. Al ver quién era, tanto Abel como Ted se sorprendieron visiblemente. Era Lilith, pero ahora lleva un uniforme diferente. Al notar esto, Abel inmediatamente preguntó qué pasaba con su atuendo, así que ella explicó que acababa de ser nombrada como profesora en la Academia Iseria. Al escuchar esto, Ted se sorprendió y pensó que el momento era curiosamente conveniente. Sin embargo, Abel no se sorprendió en absoluto. Sabía que la determinación y la larga vida de Lilith le daban una clara ventaja. De repente, Lilith susurró a Abel que ahora lo apoyaría como profesora. El día anterior a la ceremonia de ingreso, Lilith guió a Abel y Ted al dormitorio estudiantil. Cuando llegaron, quedaron impresionados por su tamaño, por lo que Lilith explicó que la academia tenía un sistema de 5 años y que todos los estudiantes vivían en el campus. Después de compartir información básica, se excusó para atender sus deberes como nueva profesora. En respuesta, Abel le agradeció mientras que Ted expresó su deseo de verla de nuevo al día siguiente. Mientras llevaban sus pertenencias, Abel notó que Ted parecía estar teniendo dificultades, así que le dijo que debería haber empacado más ligero, pero Ted no tenía excusa. Justo en ese momento apareció una mujer y notó que ellos eran los nuevos estudiantes, así que se presentó como Fedior, la profesora del dormitorio de primer año. Aunque Abel la reconoció del examen de ingreso, Ted parecía sorprendido de que ella fuera profesora. Apartando eso, Fedior verificó sus nombres y les dio sus uniformes de la academia. También les recordó que la ropa informal estaba permitida adentro, pero los uniformes eran obligatorios afuera. Al recibir el uniforme, Abel notó inmediatamente que estaba encantado. Fedior confirmó esto y explicó que los encantamientos proporcionaban resistencia a la magia y la suciedad. Curioso, Abel preguntó quién los había encantado, y ella dijo que probablemente fue un especialista contratado por la academia. Después de obtener las llaves de sus habitaciones, tenían el día libre antes de la ceremonia de apertura. Con eso, Abel y Ted se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Una vez dentro, Abel siguió examinando el uniforme. Al notar esto, Ted preguntó si realmente le interesaba tanto. Abel luego explicó que encantar objetos era una especialidad de los magos de ojos negros que eran capaces de mejorar las propiedades de artículos como el uniforme. Sin embargo, encontró que los encantamientos en este eran de tercera categoría y un desperdicio de buenos materiales. Con eso, decidió volver a encantarlo. Con esto en mente, le pidió a Ted que entregara el suyo también. Después de rehacer los encantamientos, Ted probó con el suyo. Inmediatamente sintió que el uniforme era mucho más ligero. Al escuchar esto, Abel asumió que el material base era excelente, por lo que los ajustes fueron más fáciles. Después de eso, se preparó para reencantar su propio uniforme. Sin embargo, Ted de repente agarró sus pertenencias y declaró que estaba comenzando su diplomacia del Manju, pero Abel estaba confundido hasta que Ted mostró una caja llena de una especialidad de los langobardos, llamada Manchu de bola de nieve. Al ver esto, Abel finalmente entendió por qué Ted había empacado tanto, pero Ted le insistió en que probara uno. Después de un bocado, dijo que había vivido en Langobard más de 2 años, pero que los supuestamente famosos manjus eran simplemente normales y desconocidos. Aún así, Ted estaba decidido a distribuirlos entre sus vecinos. Después de todo, su objetivo era hacerse con 100 amigos. Con eso, se fue inmediatamente. Viendo cómo se iba, Abel pensó que Ted realmente podría hacer cientos de amigos. En cuanto a él, simplemente quería graduarse tranquilamente sin ningún drama. Dejando eso de lado, luego continuó encantando su propio uniforme.
Después de terminar sus ajustes, decidió tomar una siesta breve ya que se sintió agotado por el trabajo mágico. Pero antes de poder descansar, escuchó a alguien gritando afuera. Al asomarse, vio a varios estudiantes confrontando a Ted. Uno de ellos preguntó si Ted estaba tratando de insultarlos, pero Ted explicó que solo estaba intentando hacer amigos. Al oír esto, Abel se preguntó si la diplomacia del manju de Ted había fallado. De repente, otro estudiante gritó que Ted podía seguir soñando. Eso es porque piensan que nadie querría ser amigo de alguien como él, especialmente de un pez perca venenoso. Al escuchar esto, Abel se preguntó qué querían decir exactamente. Sin embargo, lo había leído en libros. Perca venenosa se refería a una especie de pez de agua dulce invasora que se había multiplicado rápidamente en los ríos urbanos, pero su rápida reproducción y dieta dañaban el ecosistema acuático. Mientras tanto, Ted continuó hurgando en su bolsa. Después de eso, les instó a probar la especialidad local de su ciudad natal. Sin embargo, uno de ellos tiró la comida de sus manos y le dijo que se callara, y aunque la comida ahora estaba en el suelo, continuó llamando a Ted un pez venenoso. Con eso, Ted miró el manju ahora en el suelo con decepción. Viendo cómo se desenvolvía la escena, Abel pensó que era cruel, pero también se preguntó si a estos estudiantes nunca se les había enseñado a no desperdiciar comida. No obstante, consideró intervenir, pero antes de que Ted pudiera recoger el bocadillo caído, alguien más se acercó. Entonces Ellie recogió uno de los manju y se lo comió delante de todos. Como resultado, Ted y los estudiantes quedaron claramente sorprendidos, pero a ella no le importó y le dio una puntuación de 70. También comentó que no estaba mal, pero que podría tener un sabor local más distintivo. Al escuchar esto, los abusones retrocedieron y dijeron que las percas venenosas eran repugnantes después de que ella comiera del suelo. Sin embargo, Ellie los miró y preguntó qué acababan de decir. Mientras tanto, Abel comenzó a preocuparse porque no estaba seguro de lo que Ellie podría hacer a continuación, así que intervino y les pidió que se detuvieran. Pero el matón preguntó quién era. Antes de que Abel pudiera responder, Ted le aseguró que no le importaba lo que había pasado. También agradeció a Ellie, pero Ellie le preguntó en cambio si tenía algo de orgullo. Sin embargo, Ted respondió que no se trataba de orgullo. En ese momento, Abel comenzó a notar la discriminación entre la nobleza. Como dijo Lilith, la academia aceptó a estudiantes internos de su escuela preparatoria y a estudiantes externos que habían aprobado el examen de admisión público. Ahora se dio cuenta de que pez venenoso probablemente era un insulto contra estudiantes externos como ellos. De repente, los matones escucharon a Ted llamar a Abel maestro, así que empezaron a preguntarse si el chico de ojos ámbar que vieron era a quien Ted se refería. Sin embargo, piensan que alguien con esos ojos no podría ser un maestro. Al oír esto, Ellie les ordenó que se detuvieran, pero Ted les gritó que no insultaran a su maestro. Al oír esto, Ellie, los matones e incluso Abel se quedaron momentáneamente sin palabras. De repente, Ted agarró el cuello de uno de los matones y exigió una disculpa, pero el líder de los matones ordenó a Ted que lo soltara y lo llamó repugnante. En ese momento, Ted recordó el momento en que se había burlado de los ojos de Abel. Para colmo, incluso los llama ojos de pollito. Al recordar esto, se sintió frustrado, pero aún así se mantuvo firme y continuó llamando a Abel su maestro. Confundido, Abel esperó lo que Ted diría a continuación. Sin embargo, el líder de los acosadores comenzó a ordenar a Ted que lo soltara. Al escuchar esto, el otro acosador también intentó apartar a Ted, pero él no se inmutó. Sin embargo, Abe y Ellie notaron algo extraño. De repente, el uniforme de Ted, que fue tocado por los matones, comenzó a brillar. En el siguiente instante, una fuerza mágica estalló, lo que sorprendió a Ellie. Por otro lado, el líder de los matones y sus secuaces fueron lanzados al suelo. Aturdido y confundido, su líder preguntó qué había pasado, pero Ted parecía no saber tampoco. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de inmediato de que su encantamiento en el uniforme de Ted se había activado. Era un hechizo de reflexión simple que solo se activaba cuando el portador era atacado físicamente. Al parecer funcionó bastante bien y el momento fue afortunado. Con eso, los matones comenzaron a retirarse, pero también advirtieron a Ted que recordarían esto. Sin embargo, Abel sabía que Ted era más hábil y que podría haber terminado mucho peor para ellos. Mientras tanto, Ted todavía estaba atónito. Poco después se volvió hacia Abel para decirle que los matones se habían ido sin que él hiciera nada. Por lo tanto, se preguntó en voz alta si finalmente había despertado algún poder oculto. Pero Abel lo dudaba ya que ni los estudiantes ni Ted tenían una fuerza real. De repente, Ellie agarró el brazo de Ted para inspeccionar su uniforme. Al revisarlo, ella se sorprendió por el encantamiento bien hecho que vio por primera vez. Con orgullo, Ted dijo que Abel lo hizo él mismo y que Abel era hábil en la magia de encantamiento. Sin embargo, Abel rápidamente intentó silenciarlo y le advirtió que no dijera nada innecesario. Sin embargo, Ellie estaba visiblemente sorprendida de que Abel fuera quien había creado el encantamiento. De repente, Abel comenzó a arrastrar a Ted, por lo que Ellie intentó detenerlos. Sin embargo, ella seguía dudando que Abel hubiera lanzado el hechizo porque la magia del uniforme era inusualmente compleja. Cuando se fueron, Ted preguntó si Abel era tímido, pero Abel le dijo que se callara. Con eso, Ellie se quedó con sentimientos encontrados. Pronto recordó que vino a invitarlos a un recorrido por el dormitorio, pero se le olvidó mencionarlo. Al día siguiente, dentro de la academia, se vio a Abel y Ted corriendo por el pasillo. Mientras se apresuraban, Abel comentó que ya llegaban tarde a la ceremonia de apertura. En respuesta, Ted se disculpó diciendo que había dormido mal debido a las almohadas nuevas, pero Abel solo lo llamó delicado. Finalmente, llegaron a una gran puerta.
Sin embargo, Abel comenzó a mirarlo fijamente. Entonces Ted se dio cuenta de esto y preguntó qué estaba mal. De repente, Abel levantó la mano para examinar la puerta que estaba integrada con fórmulas mágicas. Después de analizar la estructura, se dio cuenta de que era un encantamiento de bienvenida para los nuevos estudiantes. Así que se hizo a un lado y le dijo a Ted que entrara primero después de abrir la puerta, pero Ted dudó. Después de eso, comenzó a especular que la puerta sorprendía a los estudiantes que llegaban tarde. Sin embargo, Abel solo dijo que lo entendería una vez dentro, así que rápidamente dijo que no estaba mentalmente preparado. De todas formas, Abel le dio un empujón. Al momento en que Ted entró, se activó una serie de muñecos mágicos. Con eso, Ted quedó asombrado por la música repentina que comenzó a sonar. Mientras tanto, Abel pensó que quien diseñó esto tenía un gusto extraño. Aún así, las muñecas alrededor continuaron tocando música mientras algunas muñecas bailaban como parte del espectáculo. Confundido por esto, Ted preguntó qué estaba pasando. Abel explicó con calma que era solo un encantamiento básico activando un mecanismo, donde el hechizo reaccionaba al poder mágico de quien abriera la puerta. Mientras continuaba la presentación, la atención de los otros estudiantes estaba dirigida a Ted. Aunque Ted aún estaba sorprendido, hablaron sobre cómo activó la rara marcha de los caballeros y pensaron que es un prodigio. Mientras tanto, Ellie solo observaba todo en silencio. Por otro lado, Abel pensó que la configuración era ingeniosa y era una manera elegante de dar la bienvenida a los magos entrantes. Cerca, algunos estudiantes elogiaron a Ted y asumieron que Abel era solo su asistente por sus ojos color ámbar. Mientras tanto, algunos profesores quedaron asombrados por la muestra de Ted y sintieron que Amur debería haberla visto. Por otro lado, Ted se preguntó cómo funcionaba, aunque Abel ya lo había explicado. De repente, el director apareció y dijo que estaba contento de escuchar el desfile de los caballeros este año. Después de eso, se presentó como Mike, el director de la Academia Iseria. Luego comenzó a felicitar a los estudiantes de primer año. Mientras tanto, Abel tomó asiento y escaneó tranquilamente el salón. Por lo tanto, calculó que había alrededor de 200 estudiantes por nivel de grado. De repente, Ted se inclinó y preguntó si sabía quién era el director. Luego reveló que el director Mike era descendiente de Roy, el héroe del viento. Al oír el nombre Roy, Abel recordó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo escuchó. Hace 200 años, Roy había sido parte de su grupo. Durante la subyugación del Señor Supremo, Roy era como un hermano menor para él. Recordando esto, de alguna manera se sintió deprimido. De repente, Ted dijo que la información estaba en el panfleto, pero admitió que no lo había leído ni le importaba. Después el director continuó con su largo discurso. Durante eso cubrió las políticas escolares e introdujo a los nuevos miembros de la facultad. Sin embargo, Abel encontró todo el asunto aburrido e innecesario. Después de la ceremonia, Abel y Ted comenzaron a buscar el aula designada de la clase A. Mientras caminaban, Ted señaló que Abel parecía estar distraído. Abel lo negó, pero su expresión cambió al sentir repentinamente algo. Al darse cuenta de esto, Ted preguntó qué pasaba. Abel entonces se dio la vuelta y sintió una mirada desconocida. Sin embargo, no venía de una persona, sino de una ornamenta. Al saber eso, se preguntó si alguien ya había descubierto su verdadera identidad. Sin embargo, la magia era demasiado débil para un humano, así que concluyó que alguien estaba espiando a través de una insignia. Mientras tanto, en clase, un estudiante le preguntó al líder de los abusones si Ted era el que lo había golpeado, lo cual lo molestó. Aún así, pero aclaró que fue el encantamiento lo que los hizo volar, pero la chica no lo creyó. Cerca, Ellie escuchaba mientras ella también mencionaba las puertas mágicas que Ted activó. Justo entonces, Ted entró al aula. Como resultado, toda la sala quedó en silencio. Notando el cambio repentino, Ted se sintió incómodo, pero Abel le dijo que era bastante normal. Al otro lado de la sala, el líder de los matones y su compañero continuaron mirándolos con hostilidad. Al poco tiempo, alguien más entró en la habitación. Al verlo, la chica al lado de él se quedó atónita. Después de que el hombre colocó su libro sobre la mesa, soltó un bostezo mientras la chica exclamaba que él era el profesor Imur. Al escuchar esto, él confirmó que tenía razón. Sin embargo, Ted también estaba sorprendido. Al ver esto, Abel preguntó si Imur era famoso y Ted asintió. Él explicó que Imur era un candidato para ejecutivo de Cronos y el mago moderno más fuerte. Al oír esto, Abel recordó que Imur a menudo se mencionaba en los libros de texto de ingeniería mágica moderna. Mirando más de cerca, admitió que Imur podría ser competente para un mago de esta era. De repente, Ted dijo que Imur hizo la prueba de ingeniería mágica durante el examen de ingreso, por lo tanto, eso explicaría por qué fue tan difícil. Después de un rato, Imur se saltó la lista de asistencia y se presentó como su profesor tutor. Abel luego observó que el cabello de Imur estaba desordenado y su camisa estaba desabrochada, así que parecía descuidado. Con eso parecía extraño, pero Abel sabía que los magos hábiles a menudo lo eran. De repente, un estudiante preguntó si era cierto que Imur estaba demasiado ocupado con su investigación para asistir a clases. Imur admitió que se centraba en la investigación y mantenía el título de profesor para asegurar financiación del gobierno. Al escuchar esto, la chica preguntó por qué se molestaría en actuar como su asesor. En respuesta, reveló que quería verificar algo en la clase él mismo. Al decir eso, miró directamente a Abel, pero Abel notó la mirada y pensó que se sentía igual que antes. Sin embargo, Imur agregó que la razón era un secreto y Abel no dijo nada en respuesta. Después de eso, comenzó la vida escolar para Abel. Por la mañana asistía a clases, leía en la biblioteca después de la escuela y luego volvía al dormitorio para ducharse. Después de eso, pasaba las noches leyendo de nuevo antes de dormir.
Ocasionalmente tenía breves conversaciones con Lilith, lo cual es una rutina gratificante. Sin embargo, el problema eran las clases en sí mismas. Eso es porque las encontraba insoportablemente aburridas. Por otro lado, Ted estaba visiblemente luchando por mantenerse al día con el material de alto nivel, pero Abel consideraba que la mayoría de las conferencias eran inútiles y usaba el tiempo de clase para su propia investigación. Después de todo, podía avanzar en cualquier lugar con solo un bolígrafo y papel. Pero en ese momento, un profesor notó que estaba distraído, así que lo llamó al frente de la clase para resolver un problema en el tablero. Internamente, el profesor veía sus ojos color ámbar como inferiores y su ignorar la lección como arrogancia. Con eso, Abel se dio cuenta de que lo habían atrapado sin prestar atención. Aún así, se levantó ya que era ridículo usarlo para avergonzarlo públicamente. Acercándose al tablero, Abel recordó la lección acelerada del profesor y advirtió que su solución podría ser diferente. Mientras escribía en el tablero, lo hizo cuidadosamente para que los estudiantes entendieran. Después de eso, mostró que la fórmula mágica podría acortarse utilizando atajos. Al escuchar esto, el profesor y los estudiantes quedaron visiblemente asombrados. Mientras tanto, Abel admitió que no había prestado atención, pero deseaba que las lecciones ayudaran a los estudiantes a aprender. Por lo tanto, el profesor apretó los dientes mientras elogiaba a Abel y le decía que se sentara. Justo cuando Abel se dio la vuelta para regresar, alguien murmuró la palabra presumido. Esa persona despreciaba a Ted y a Abel, creyendo que estudiar era inútil sin magia. Aún así, Abel volvió tranquilamente a su asiento e ignoró el comentario. Después fue a una de las 5 bibliotecas de la academia. Esta gran biblioteca tenía muchos libros, pero estaba llena de gente, así que solo los sacó prestados. Después de eso, los leería en las bibliotecas más pequeñas. En ese momento, alguien lo llamó. Cuando levantó la vista, vio a Ellie señalando que él también estudiaba allí. Sin embargo, se sorprendió al verla en la biblioteca, pero ella respondió que le ayudaba a concentrarse. Luego preguntó por su tarea, pero él solo dijo que la hace rápido en su habitación. Después de eso, ambos continuaron con lo que estaban haciendo. De repente, Ellie se detuvo en su escritura y claramente estaba luchando, así que él le dijo que separara las dos fórmulas del problema. Al verlo continuar con sus lecturas, ella guardó silencio. Después de un rato, ella lo llamó de nuevo. Luego señaló su cuaderno y preguntó si lo había hecho correctamente. Al revisar, él notó que era más rápida y entendía mejor que Ted. Más tarde afuera, ella le agradeció por su explicación que fue fácil de entender. Dicho eso, le preguntó si siempre pasaba su tiempo leyendo libros en la biblioteca, pero esto lo hizo preguntar si ella pensaba que era extraño y ella respondió que no. Aún así, se preguntaba si él alguna vez salía, considerando que vivían en la ciudad. Sabiendo eso, dijo que había muchas cosas por experimentar que no se podían encontrar en la escuela. Luego enumeró restaurantes, frutas y dulces, lo que lo llevó a notar que todo era comida. Entonces, rápidamente agregó lugares como librerías de segunda mano, lo cual captó su interés. Al notar esto, ella explicó que podría encontrar libros baratos y raros allí. Con eso, se dio cuenta de que realmente le gustaría visitar las librerías de esta época. Inesperadamente, ella lo invitó a salir en su día libre para agradecerle por su ayuda. En respuesta, él dijo que no le importaba, lo que la hizo sonreír, pero luego alguien los interrumpió. Cerca, los matones se burlaban de Abel por llevarse bien con Ellie. Cuando Abel los reconoció, les preguntó tranquilamente si necesitaban ayuda. Sin embargo, el matón le dijo que no actuara superior siendo un estudiante externo. Con eso, cuestionó cómo alguien con ojos inferiores fue admitido y asumió que había soborno. Pensando en esto, el líder sugirió que Abel debería volver a hacer el examen de ingreso. Después de todo, se sentía confiado, ya que Ted no estaba para protegerlo. Mientras tanto, Ellie se sorprendió cuando el matón sacó su emblema. Sin embargo, Abel permaneció tranquilo y preguntó por qué odiaban tanto a los estudiantes externos. Al oír esto, el líder se alteró y gritó que los estudiantes externos no eran iguales a pesar de haber aprobado el examen. Por otro lado, habían dedicado años a sus estudios, mientras que los estudiantes externos simplemente entraban y actuaban como si fueran dueños del lugar. Sabiendo esto, le enfurecía. Sin embargo, Abel se dio cuenta de que su ira provenía del orgullo, y estuvo de acuerdo. Después de dejar su mochila, pasó y se burló de su pobre equipo para luchar. Al escuchar esto, el matón se sorprendió al darse cuenta de que su vestimenta ya había desaparecido, igual que ellos. Ellie estaba asombrado. Mientras se preguntaban cuándo los había tomado, Abel revisó las vestiduras. Después de eso, él preguntó si siquiera mantenían su atuendo. También observó que los materiales estaban degradados, causando distorsiones mágicas. Lanzando de nuevo su atuendo, les advirtió que cuidaran su equipo si querían ser magos. Después de que el líder atrapó su atuendo, Abel le pidió a Ellie que tomara su bolsa para que pudieran irse. Mientras tanto, el líder estaba congelado de frustración. Luego agarró firmemente su atuendo y le gritó a Abel que no se volviera engreído. Con eso, él advirtió que se habían avergonzado y les dijo que prestaran atención a la lección de mañana. Al escuchar esto, Abel se preguntó en silencio si todavía estaban planeando algo. Al día siguiente, Ted estaba lleno de energía porque finalmente era hora de la clase de educación física. Al verlo, Abel lo encontró intenso, pero también entendió la emoción, ya que la clase de educación física era solo una vez a la semana. De repente, alguien llegó y anunció que todos estaban reunidos. Luego se presentó como Cantor, su profesor de educación física, y señaló que los estudiantes de la escuela preparatoria podrían conocerlo. Después de eso, anunció que jugarían Hound, lo cual emocionó a la mayoría de los estudiantes, aunque Ted no estaba seguro de lo que significaba. Por lo tanto, Cantor explicó Hound, pero el líder de los matones dijo que ya lo sabían.
Al escuchar esto, se rió y les dijo que no lo entendieron del todo. Luego dijo que la lección se adaptaría para aquellos que no estuvieran familiarizados o no pudieran unirse. Con eso, el líder comentó que los forasteros requerían más esfuerzo. Al escuchar esto, Ted y Ellie se sorprendieron. Aún así, a Ellie no le importó y afirmó que los forasteros como ellos traerían la derrota. Pero Ted le dijo que simplemente disfrutara la clase, mientras Abel sabía que era más difícil para ellos enfrentar el fracaso. Después, Cantor dijo que dividiría a los estudiantes en equipos llamando sus nombres. Mientras otros formaban equipos rápidamente, Abel esperaba pacientemente. Por fin, su equipo fue finalizado. Mientras tanto, Ted estaba contento de estar en el mismo equipo que él. Sin embargo, Ellie llamó a Ted una bellota por ser despreocupado, y esto lo confundió. Después de que ella confirmó que él no se había dado cuenta, Abel señaló que el equipo D estaba compuesto por extranjeros. Por lo tanto, parecía que estaban siendo apuntados, lo cual hizo que Ted finalmente comprendiera. De repente, una chica se preocupó por ser mala en deportes mientras el chico de gafas prefería tareas intelectuales. Mientras tanto, los otros dos afirmaban ser decentes, pero Abel lo dudaba. Con eso, Ellie aseguró que los respaldará, pero la chica cree que los de adentro los menosprecian. En respuesta, Ellie dijo que nadie haría trampa, así que pelearían limpiamente y demostrarían que están equivocados. Aunque el grupo estaba animado, Abel sospechaba que los oponentes los traicionarían. De repente, el líder del matón le susurró que tuviera un buen juego. Además, prometió compensar lo que pasó ayer. Después de escuchar esto, Abel también notó a Cantor sonriendo cerca, por lo que sospechó que incluso el profesor estaba involucrado. Después de un tiempo, Cantor comenzó el partido entre el equipo B y el equipo D. Explicó que en Hound, los tiradores del equipo B tendrían 3 jugadores, que eran los matones. Mientras tanto, el equipo D sería los conejos, y cada grupo se turnaría para atacar durante 5 minutos cada uno. Con eso, los tiradores usarían un guante de choque regalia y lanzarían balas a los conejos. Pero había 3 tipos de balas. Un tipo de lanza para velocidad, un tipo esférico equilibrado y un tipo de disco que era más fácil de maniobrar. El objetivo de los tiradores era golpear a los conejos y hacer que cayeran, mientras que el objetivo de los conejos era evitar ser golpeados, y el equipo con más miembros sobrevivientes ganaría. Al escuchar esto, Ted se dio cuenta de que era similar al juego de balón prisionero, excepto que los jugadores se dividían en ofensiva y defensa. Mientras tanto, Abel vio a Ted esquivar una bala por detrás y no se sorprendió de su agilidad. También sospechaba que Ted había reaccionado a las vibraciones en el aire causadas por el disparo. Pronto, el hombre con gafas fue golpeado. Al ver esto, Abel sabe que ahora está fuera del juego. Al irse, Abel pensó que la magia sin atributos podría ser más débil e inofensiva, pero al esquivar, supo que la magia sigue siendo magia. Así que cuando notó cómo Ted usaba la magia para defenderse y cómo Ellie esquivaba hábilmente los ataques, prueba que incluso las balas de entrenamiento todavía duelen. De repente, Abel vio 2 disparos dirigidos hacia él. Le pareció extraño que los matones atacaran tan directamente, pero en pleno vuelo, el disparo de repente se desvió hacia un lado. Abel quedó sorprendido por esto, pero cuando los disparos continuaron, golpearon a 2 de sus otros compañeros de equipo. Por lo tanto, Ellie se sorprendió cuando los vio caer al suelo, pero Abel entendió rápidamente lo que estaban haciendo los oponentes. Como era de esperar, el líder matón le dio una mirada sarcástica y cómplice. Mientras tanto, Ellie comenzó a enfrentar a los acosadores. Ella señaló que estaban haciendo trampa. Al oír esto, Abel se dio cuenta de que ella también lo había notado. Antes, vio que la magia sin atributos tenía una sintaxis para el seguimiento de objetivos. Esto significaba que los guantes de choque que prepararon habían sido modificados ilegalmente. Sin embargo, los matones le dijeron a Ellie que dejara de hablar tonterías, e incluso la llamaron gorda. Furiosa, ella exigió que lo repitieran, pero Abel la detuvo para que no se alterara. Mientras esquivaban ataques, él le dijo que se mantuviera concentrada, ya que distraer a los enemigos con palabras es algo básico en una batalla. Aparte de eso, todavía están disparando desde los lados, por lo que debe concentrarse. Al escuchar esto, ella tímidamente le agradeció. Cuando los ataques se reanudaron, Abel notó a algunos miembros interesantes en su equipo. Una de las chicas advirtió a Ellie que mirara detrás de ella, lo que le permitió esquivar a tiempo. Con eso, Ellie agradeció a la chica, cuyo nombre era Yuka. Pero Yuka dijo que Ellie lo había hecho bien ella misma. Mirándola, Abel había pensado que Yuka era un poco cobarde al principio, pero ahora estaba mostrando esfuerzo. Incluso advirtió a Ted sobre ataques, lo que mostró calma y visión amplia, aunque carecía de habilidad física. Pero si pueden arreglar su personalidad, podría convertirse en una excelente maga. Sin embargo, Abel notó algo de nuevo. Vio que los disparos de los acosadores comenzaban a apuntar a Yuka. Como resultado, ella fue golpeada en la espalda y cayó de inmediato. Al ver esto, Ted y él estaban preocupados. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que los matones se habían centrado en su observador como su estrategia. Con eso, el líder llamó a Yuka un estorbo y apuntó a ella de nuevo, ya que un jugador lento debería simplemente salir del campo. Yuka entonces comenzó a llorar, y al darse la vuelta fue golpeada de nuevo. Al presenciar todo esto, Ellie y Ted estaban conmocionados, así que Ellie preguntó apresuradamente las acciones del matón, pero el matón preguntó en su lugar qué quería decir ella con eso. Sin embargo, los matones siguieron disparando y diciendo que solo estaban eliminando a un jugador débil. Al ver esto, Ted intentó detenerlos, pero Yuka ya había sido golpeada de nuevo y estaba gimiendo de dolor. Cuando Ted se acercó a ella, Ellie la protegió y les dijo que se detuvieran, ya que Yuka ya estaba en el suelo. Ella también dijo que no deberían atacar a los jugadores caídos, pero el líder negó que existiera tal regla. Por lo tanto, continuaron atacando ya que aún están en el juego. Como Ellie estaba desprotegida, fue golpeada.
Al ver que Ellie también cayó, Ted le llamó. Por otro lado, Abel señaló que una de las debilidades de Ellie era su tendencia a emocionarse, pero de repente Ted levantó la mano para captar la atención del maestro. Luego le dijo que el ataque no debería contar, pero fue golpeado antes de que se pudiera hacer algo, así que cuando cayó, Ellie lo llamó. Al ver esto, Abel murmuró que muchos van por lana y vuelven trasquilados. De repente, el líder dijo que los forasteros no valían nada. Con eso, los animó a regresar a donde pertenecían. Al oír esto, Ellie y Ted se enfadaron, mientras que Yuka seguía sollozando y Abel permanecía en silencio. Sin embargo, solo habían pasado 2 minutos desde el inicio y ahora solo quedaba un jugador, que era Abel. Sabiendo eso, los matones se prepararon. Después de eso, su líder preguntó cómo deberían tratar con él, pero Abel simplemente los miró en silencio. Independientemente, el líder de los matones gritó que aplastaran al perca venenosa restante. Por lo tanto, el resto de los matones se unieron al ataque y lo dirigieron hacia Abel. En ese momento, Abel pensó que podría ser menos problemático simplemente dejarles ganar, pero dado que habían llegado hasta aquí, se negó a quedarse quieto y comenzó a esquivar. Cuando logró evadir los ataques, el líder desató una ráfaga de disparos, pero Abel evitó cada uno de ellos. Al ver esto, Ted y los demás empezaron a animar, pero el líder solo se rió mientras seguía atacando a Abel. También afirmó que Abel ya debería estar sin aliento, pero en realidad Abel estaba bien y eran los matones los que empezaban a cansarse. De repente se les informó que solo quedaba 1 minuto. Sabiendo esto, el líder se dio cuenta de que no tenía otra opción que usar otra táctica. Con eso, los matones lanzaron un ataque combinado. Al mirar hacia arriba, Abel vio la andanada que se acercaba. Mientras tanto, Ellie y Ted estaban visiblemente preocupados, pero Abel notó que los abusones añadieron un truco de balas dispersas para hacer trampa otra vez. A pesar de todo, el líder estaba seguro de que Abel no podría esquivarlo esta vez, pero Abel sabía que podía, y que eso sería demasiado sospechoso. Así que decidió romper las reglas él mismo, ya que ellos empezaron. Inmediatamente activó su magia. Después de eso, la autorizó y murmuró contra magia. De repente, un escudo se formó a su alrededor y hasta expresó un poco de angustia para evitar sospechas. Como resultado, los demás, incluidos los matones, estaban confundidos. Sin embargo, Abel permaneció ileso. Pronto, el líder notó que sus insignias parecían rotas. No mucho después, la fase de ataque del equipo B terminó. Con eso, Ted y los demás elogiaron a Abel por manejar la situación solo. Sin embargo, Ted comenzó a hacer preguntas de nuevo, así que Abel rápidamente le dijo que se callara, pero él era el único sobreviviente y tenían que derrotar a los oponentes en la próxima ronda, o de lo contrario perderían. De todos modos, Ted seguía confiado en que ganarían. Al igual que él, Ellie estaba entusiasmada por mostrar sus verdaderas habilidades. Al escuchar esto, Abel pensó que sería genial si esos dos pudieran acabar con el enemigo. Sin embargo, los matones se burlaron de su emoción y prometieron destruirlos. Al escuchar eso, Abel sospechó que tenían otro plan. Pronto, Cantor inició la siguiente ronda. Inmediatamente, el líder del matón gritó para formar. En respuesta, el equipo se formó en una formación de falange. Al ver esto, Ted se burló de que eso los hacía un blanco fácil. De acuerdo con esto, Ellie declaró que los aplastaría a todos juntos. A medida que se acercaban los ataques, un matón advirtió de un disparo de lanza desde el noroeste. Al igual que él, otro miembro informó de un ataque tipo disco desde el sureste. Viéndolos esquivar con éxito, Abel se dio cuenta de su plan. Descubrió que estaban usando a todos para vigilar en todas las direcciones. Mientras lo hacían, compartían información para eliminar puntos ciegos. Por lo tanto, esto era una verdadera falange, pero Ted comenzó a instarlo a ayudar a alcanzar a los oponentes. Mientras tanto, Ellie también estaba teniendo dificultades a pesar de su magia más fuerte. Con eso, Abel admitió que el trabajo en equipo del enemigo era impresionante. De repente, el líder los provocó por no lograr siquiera un simple ataque de pinza. Mientras lo hacía, Abel llamó a Ted, luego lo instó a que viniera a él, pero esto confundió a Ted. De todos modos, él le dice que Ellie se estaba cansando y que Ted sería su clave. Luego comenzó a susurrarle el plan. Después de discutirlo, ambos dirigieron su atención de nuevo a los oponentes. Pronto, la mirada de Ted se endureció con determinación. Luego levantó la mano e invocó las lanzas sagradas. Mientras tanto, el equipo contrario observaba en silencio y confundido. Sin embargo, Ted continuó manteniendo su postura y cantando, por lo que Abel comenzó a cuestionar su inusualmente larga invocación. Ignorando esto, también comenzó a liberar su propia magia. Mientras Ted cantaba, la energía surgía y se reunía en su mano. Con un grito final, desató el poder del abominable vacío. Al mismo tiempo, Abel murmura la palabra recita. Después de eso, él y Ted lanzaron un hechizo de tormenta. Mientras los oponentes aún estaban desconcertados, uno de sus miembros señaló hacia arriba. Sobre ellos, múltiples lanzas de luz descendieron de una vez y los golpearon con una fuerza abrumadora. Debido a esto, todo el grupo fue derribado al suelo. Aún así, el líder de los bullies luchó por levantarse. Sin embargo, otro ataque lo golpeó directamente. Siendo testigo de todo esto, Cantor se quedó impactado al ver al equipo derrotado. Con eso, declaró con vacilación al equipo D como el ganador.
Al escuchar esto, Ellie emocionada grita que lo lograron. Como resultado, los otros miembros también estaban encantados. Inmediatamente, Ellie se acercó a Ted y le preguntó por qué no había utilizado la habilidad antes, pero Ted explicó que había sucedido puramente por casualidad. Al escuchar esto, Abel estaba contento de dejar que la atención permaneciera en Ted. Sin embargo, escuchó al líder de los matones maldecir de frustración y murmurar sobre la humillación de perder ante un forastero. De repente, oyó a Abel decir que él podría no comprender su esfuerzo, pero sabía que Ted se había ganado su lugar mediante habilidad y perseverancia, lo cual los matones entendieron. Aún así, un golpe final fue dado por él y no por Ted. Aún así, no podía negar las muchas horas que Ted pasó estudiando y entrenando para el examen. Después de todo, esto es algo que Abel había presenciado de primera mano. Con eso, el líder de los matones se desplomó en derrota. Inesperadamente, una mano apareció ante él. Después de eso, Ted se disculpó por agarrar su cuello y lo invitó a compartir Manchu algún día. Al escuchar esto, Abel notó que la fijación de Ted con el Manchu no había cambiado. Pero después de un momento de silencio, el matón rechazó el apretón de manos. En cambio, ayudó a sus compañeros caídos, por lo que Ellie notó su frialdad a pesar de la disculpa de Ted. Pero Ted señaló que no había apartado su mano, por lo tanto consideró esto como un progreso. Al escuchar eso, Ellie lo desestimó como un caso perdido, pero él se mantuvo decidido a hacer 100 amigos. Por otro lado, Abel solo pudo sonreír al ver la escena. Más tarde, dentro de la academia, se puede ver al director caminando y bajando rápidamente una escalera. Después de eso, se acercó a una puerta cercana. Usando su magia, lo abrió. Al entrar, inmediatamente notó el estado desordenado de la habitación. En respuesta, Emir se disculpó por el desorden y lo invitó a sentarse, pero la atención del director fue captada por el monitor, y notó que Emir lo estaba mirando repetidamente. Emir entonces explicó que las imágenes provenían de una aeronave de vigilancia que había desarrollado. En la grabación se mostraba a Ted liberando su magia y golpeando a sus oponentes. Sin embargo, el interés del director fue despertado, así que Emir supo que él también lo notó. Con eso, señaló la presencia de una magia disfrazada que pocos detectarían, y mirando el registro, Abel estaba murmurando discretamente encantamientos. Al enterarse de esto, Emir juró descubrir la verdadera identidad de Abel. Unos días después llegó la oportunidad para Abel de explorar la cultura de la capital con él. En su camino notó a Lilith en la recepción, así que le preguntó si ella estaba a cargo ese día. Al verlo, ella preguntó si iría de nuevo a la biblioteca, pero él le entregó un papel. Cuando vio que era un permiso de salida, él explicó que iba a la ciudad, pero la expresión de Lilith se volvió un poco triste. Luego preguntó si iba con él, lo que lo confundió. Entonces ella explicó que había conseguido un permiso similar anteriormente de una estudiante llamada Elle. Al escuchar eso, Abel preguntó si había un problema, pero ella dijo que no lo había. Sin embargo, ella todavía parecía dudosa. Luego dijo que no era nada y le deseó diversión, así que él respondió que lo haría. Aún así, Lilith se sintió un poco más sola, así que antes de que él pudiera irse, ella llamó su nombre de nuevo. Después de eso, ella agarró su uniforme, así que Abel se detuvo rápidamente. Tímidamente, ella le preguntó si podría salir con ella otra vez algún día. Tras un breve silencio, él aceptó. Al escuchar esto, Lilith sonrió ante su respuesta. Sin embargo, Abel pensó que ella tenía un lado sorprendentemente lindo, y, a pesar de haber vivido 200 años, a veces mostraba una expresión infantil. De repente, recordó que ella decía que lo admiraba profundamente, así que cuando se fue, pensó que solo significaba respeto. Mientras tanto, en el pueblo, él esperaba pacientemente. Después de un rato, Abel llegó y se disculpó si la había hecho esperar. En respuesta, ella le dijo que acababa de llegar. Sin embargo, le sorprendió que Abel pudiera disculparse, y esto lo hizo preguntar si eso era raro, pero solo respondió que estaba un poco sorprendida. Dejando eso a un lado, le pidió empezar y se ofreció a escoltarlo ya que era su primera vez en la capital real. Al escuchar esto, él aceptó que estaría a su cuidado ya que ella conocía bien la zona. Para su primera parada fue la torre conmemorativa en ruinas con un piso de observación. Mirando alrededor, Abel encontró los mecanismos interesantes debido al ordenado que estaba. De repente, él le lo llamó para que viniera a la ventana. Allí, ella señaló que podían ver el océano desde su posición. Mientras él miraba atentamente, vio un barco y le preguntó qué era. Sorprendida, ella preguntó si él no sabía sobre los barcos de vapor. Cuando ella explicó, él entendió que era un barco impulsado por combustible de piedra mágica que cruzaba el mar. Con eso, pensó que debía ser grande para ser visto desde tan lejos. Al pensar que verlo le ayudaría a entender, él lo miró de cerca. De repente, él comenzó a sonreír mientras pensaba que este día sería bueno, pero él comenzó a observarlo más atentamente. Más tarde, en una tienda de discos, Abel sintió que había aprendido mucho sobre la cultura de la zona, pero después de ver una película, se dio cuenta de que el pueblo tenía muchas incógnitas. Más tarde en su camino, preguntó sobre una tienda cercana. Después de todo, tiene una cartelera llamativa. Con eso, él tuvo dificultades para encontrar la explicación adecuada. Finalmente, ella le dice que se llamaba un centro de juegos, pero él no tiene idea, así que agregó que era donde la gente pasaba su tiempo libre y dinero en entretenimiento. Al escuchar esto, Abel lo encontró intrigante, ya que la cultura del entretenimiento había cambiado. Interesado, le pidió que entrara. Aunque no estaba segura ya que también era su primera vez, entraron juntos. Sin que ellos lo supieran, un espía disfrazado estaba observando.
Dentro vieron gente ocupada jugando, pero pronto se detuvieron cuando alguien notó que eran estudiantes. De repente, una mano esquelética tocó el hombro de él y le preguntó qué estaban haciendo allí. Al ver el esqueleto, él se asustó, así que se agarró rápidamente de Abel, quien le dijo que se calmara. Luego explicó que solo era una imitación traída a la vida con magia. Al escuchar esto, ella inmediatamente se alejó y se disculpó, pero el esqueleto dijo que estaba acostumbrado a esto a pesar de que él dijo que no era a él a quien se dirigía. Dejando eso de lado, dijo que la sección giratoria era para adultos y que deberían usar el área para todas las edades. Por lo tanto, se dirigieron allí y Abel encontró muchos artículos inusuales. De repente, él señaló algo y se apresuró hacia una máquina de garra. Dentro, ella confirmó que, en efecto, hay un monstruo mínimo. Sabiendo esto, ella dijo emocionadamente que le encantaba la serie, pero Abel estaba confundido, así que ella explicó que era una colección de bestias mágicas legendarias del pasado. Ahora estaban rediseñadas para verse lindas y se llamaban Minimum Monsters. También añadió que había 200 tipos y la serie era popular entre los jóvenes. Al enterarse de esto, Abel examinó la muñeca más de cerca. Por fin, se dio cuenta de que era familiar porque ya había luchado contra algunas criaturas antes. De repente, él señaló su monstruo favorito llamado Yami. Ella admitió que la apariencia de Yami no era del tipo que vuelve locas a las chicas, pero creía que sería poderoso en la batalla. De repente, ella escuchó a Abel confirmarlo. El aliento de Yami podía convertir cualquier cosa en piedra y 3 aldeanos ya estaban petrificados entonces. También compartió que lo vencieron con magia de viento, rescataron a los aldeanos y crearon magia de despetrificación. Al escuchar todo esto, él se quedó en silencio. Poco después, Abel se dio cuenta de que podría haber dicho demasiado. Viéndola confundida, se dio cuenta de que realmente hablaba libremente sobre enemigos de carácter fuerte. Ahora se pregunta cómo cambiaría esto. De repente, ella se rió y dijo que no esperaba que él contara tales chistes. Con eso, Abel decidió dejarlo pasar, pero ella lo llamó de nuevo. Luego comenzó a preguntar si le parecía extraño que a ella le gustaran los personajes fuertes en lugar de los lindos. Ahora se preguntaba si él pensaba que ella no era lo suficientemente femenina. Notando su incomodidad, él le dijo que era natural que las personas tuvieran diferentes preferencias. Además, él pensaba que le quedaba bien y que la esencia era más importante que la apariencia. Al escuchar esto, ella quedó atónita. Aún así, logró agradecerle. Después de eso, admitió que le gustaba más el de Yami, así que Abel le preguntó si quería la muñeca. Ella entonces tímidamente dijo que sí, pero pensó que era imposible ya que la garra era demasiado pequeña para levantarla. Abel luego inspeccionó la máquina y estuvo de acuerdo. Utilizando sus ojos analíticos, descubrió que la fuerza de agarre de la garra era intencionalmente débil. Además, sus controles son deliberadamente deficientes. Con eso, comentó que era una práctica comercial poco escrupulosa. Sin embargo, no sintió culpa por su plan, lo que la hizo preguntar si planeaba conseguir el muñeco. Después de insertar una moneda, le dijo que los magos como ellos podían hacer lo imposible posible. Así que él no lo estaba robando. Después de todo, había pagado la cantidad requerida para jugar. Después de activar su magia, utilizó su fuerza y magia. Como resultado, la garra se envolvió en energía. Después de eso, la garra agarró la muñeca con firmeza y la levantó ante los ojos de Ellie. Luego, la muñeca cayó en el conducto de premios. Mientras tanto, Abel encontró su revancha con Jagmis después de 200 años inesperadamente aburrida. Después de recoger la muñeca, se la entregó a Ellie, pero ella se quedó congelada por un momento. Aún así, ella lo tomó y dijo que lo aceptaría por ahora. Además, le aseguró que lo apreciará, pero parecía estar sonrojándose. Después, decidieron parar para el postre. Ellie claramente se estaba divirtiendo durante eso. Incluso dijo que los pancakes estaban a otro nivel, y Abel se dio cuenta de lo que eran. De repente, ella preguntó si podía probar el suyo. Mientras Abel cortaba un trozo, pensó que la comida en los platos de los demás siempre parecía más atractiva. Luego ofreció el tenedor y pidió su plato, pero ella rápidamente se inclinó hacia adelante y tomó el bocado directamente de su tenedor. Después de eso, dijo que el chocolate amargo añadía un buen toque y lo declaró delicioso. A cambio, ella le ofreció un bocado del suyo y él aceptó. Después de probarlo, dijo que normalmente no le gustaban los dulces, pero este era fácil de comer. Al oír eso, Ellie estuvo de acuerdo y por eso esta era su tienda favorita. Sin embargo, a Abel le pareció interesante que ella no fuera exigente, pero ella se veía confundida. Así que él explicó que había leído que compartir utensilios es un beso indirecto. Ante eso, su rostro se puso rápidamente rojo. Por lo tanto, él supuso que ella no estaba consciente y solo disfrutaba de la comida. Aún así, se disculpó por decir algo innecesario. Asustada, ella dijo que los besos indirectos eran normales y no le molestaban. Al oír eso, Abel respondió que entonces estaba bien. Sin embargo, él percibió su preocupación, pero eligió confiar en sus palabras. Siguiendo adelante, miró alrededor y comentó que esta calle se sentía diferente a las otras. Pero Ellie también lo notó y dijo que se sentía retro, mientras que Abel estuvo de acuerdo en que era nostálgico. Al escuchar eso, su expresión se volvió seria. Luego señaló una diferencia entre retro y nostálgico, lo que le alarmó. Con eso, ella preguntó quién era él realmente, ya que desde el examen de ingreso hasta el encantamiento de su uniforme, pensó que él estaba muy por encima del nivel de un estudiante normal. Después de escuchar eso, se preguntó cómo debería responder. Después de todo, quiere mantener su pasado en secreto y compartirlo solo con Lilith para evitar problemas. Eso es porque todo lo que quería ahora era una vida tranquila.
pero antes de responder, algo brillante detrás de Ellie llamó su atención. Al ver esto, pensó que debería ocuparse de eso primero. Mientras él está de pie, pensó en cómo está bien ser observado en la escuela, pero no afuera. Con eso, Ellie notó sus acciones y comenzó a preguntarle, pero él continuó acercándose a ella. Como resultado, ella se congeló cuando su cara se acercó más. Mientras ella está en pánico, Abel lanza una bola de fuego combinada con un aumento de velocidad de proyectil. Pronto, una fuerte explosión resonó detrás de ella. Notando su sorpresa, él dijo que probablemente era un fallo de un poste de luz y trató de continuar, pero Ellie se detuvo y su ánimo cayó. Después de eso, él la escuchó decirle que se olvidara de eso. Además, ella también se disculpó por entrometerse. Sin embargo, él aceptó confundido. Ella se quedó en silencio otra vez, pero también siguió mirando a Abel y pensó que no quería sentirse excluida. Después de todo, estaba segura de sus sentimientos por él. Más tarde, mientras regresaban, Abel todavía sentía que lo estaban observando. Decidiendo que era hora de actuar, se detuvo. Luego le pidió a Ellie que regresara sola, pero ella estaba confundida, por lo que él dijo que había olvidado algo en la última tienda y tenía que regresar. Al escuchar esto, ella aceptó a regañadientes, pero también dijo que lo vería mañana, así que Abel estuvo de acuerdo y le dio las gracias. Después, él procedió a ir a un callejón cercano. Tras detenerse, se dio la vuelta y exclamó que sabía que alguien estaba allí. Además, mencionó que había 2 personas y les ordenó que salieran. Poco después, apareció una mujer y mencionó que Abel dejó ir a Ellie por ellos. Así, esto hizo que admirara aún más a niños inteligentes como él. Mientras tanto, Abel notó sus ojos ceniza que usaba para mezclarse con su entorno. Además, también vestía ropa mínima para aumentar su precisión mágica. De repente, otra voz se sorprendió de que un mocoso los hubiera notado. También agregó que era raro que alguien tan joven notara que lo habían estado siguiendo, por lo que lo comparó con un monstruo. Cuando Abel lo vio saltar, vio sus ojos color esmeralda y confirmó que era un mago del viento. De repente, la mujer dijo que Abel cumplió con las expectativas de alguien que reconoció su talento. Al escucharla mencionar a esta persona, Abel exigió saber quién era y cuál era su propósito. Con eso, el hombre rápidamente regañó a la mujer por revelar demasiado. Sin embargo, él sostuvo que aún son profesionales, mientras que la mujer añadió que nunca revelarían la identidad de su cliente, ni siquiera en su lecho de muerte. En respuesta, Abel comenzó a sacar su mano. Mientras la magia comienza a rodearlo, dice que oponentes como ellos lo motivan. Mientras tanto, en la academia, Emir comenzó a pensar que ningún humano en este mundo lucharía contra un insecto, así como ningún humano discutiría sobre estrellas con un mono. Así que para él parecía no haber nadie con quien realmente pudiera discutir sobre magia. Su talento como mago había sido evidente desde la infancia, por lo que cuando se convirtió en estudiante ya había desarrollado sus propias insignias. Tanto su talento como su creación fueron revolucionarios. Sin embargo, otros simplemente decían que debía ser agradable ser un genio, y que era demasiado difícil de entender. Además, también escuchó susurros de que debía mirar a los demás con desdén. Con el tiempo se dio cuenta de que el talento excepcional a menudo conduce a un profundo aislamiento. Cuando ingresó por primera vez a la academia, intentó hacerse entender, pero hizo una desafortunada realización. Descubrió que era inútil forzar el entendimiento entre personas de habilidad desigual. Al igual que un diamante solo puede ser pulido por otro diamante o algo más duro. Con eso, un mago solo podría crecer enfrentándose a iguales, y el crecimiento era imposible sin eso. Debido a este sofocante estancamiento, se quedó sin una razón para continuar. Sin embargo, Abel cambió eso. Observar y medir las habilidades de Abel le dio esperanza de mejora. Sabiendo eso, su corazón latía con anticipación. Para actuar sobre esto, enlistó a Muson y Barda, quienes son los mejores magos de la sociedad Crono. Después de esta decisión, regresó a su habitación. Usando magia, él abrió la puerta. Mientras lo hacía, seguía pensando en hacer cualquier cosa para conocer a Abel. Sin embargo, se detuvo cuando notó a alguien adentro. Allí vio a Abel sentado casualmente en su silla y disculpándose por haberse acomodado. Sorprendido por esto, Emir preguntó nerviosamente cómo había entrado Abel. Después de todo, hay varias barreras protegiendo la habitación, pero Abel desestimó las barreras como si no fueran más que papel. Al escuchar eso, Emir reconoció su talento y consideró revisar la fuente mágica nuevamente. Sin embargo, se detuvo cuando Abel dijo que sus amigos le contaron todo. Además, sabía que Emir había estado controlando recientemente la indumentaria de espionaje. Con eso, le ordenó que dejara de vigilarlo. Al escuchar esto, Emir guardó silencio, ya que no solo habían derrotado a sus aliados, sino que también le habían delatado. Así que especuló que Abel usó magia de lavado de cerebro que requería sintaxis avanzada y gran habilidad. Sin embargo, preguntó qué haría Abel si se negaba a cumplir. Casi al instante, se estremeció cuando la atmósfera cambió. La expresión de Abel se endureció y declaró que Emir moriría en el lugar donde estaba. Al recibir la abrumadora intención asesina, las manos de Emir temblaron. Al darse cuenta de que no podía soportarlo más, gritó que entendía. Aseguró apresuradamente a Abel que aceptaría su demanda, y el aura opresiva se desvaneció gradualmente. Después de eso, Abel le dio las gracias. De repente, Emir dijo que había una cosa que quería saber. Preguntó por qué alguien tan poderoso como Abel se quedaba en la academia sin nada más que aprender. Abel respondió que su único objetivo era llevar una vida escolar tranquila y que no había nada más.
Al escuchar eso, Emir preguntó si Abel estaba allí solo para disfrutar de su juventud, y Abel lo confirmó. Sin embargo, no podía creerlo. Insistió en que el talento de Abel superaba incluso al suyo propio, por lo tanto, tal habilidad no debería desperdiciarse entre estudiantes comunes. Al acercarse a él, argumentó que el poder de Abel podría dar forma a todo el mundo. Además, podría gobernar a la gente común y tal talento debería mostrarse, pero Abel lo esquiva y le ordena que se haga a un lado. Después de eso, le recordó que no estaba interesado en escuchar más de sus opiniones. Cuando la puerta se cerró, Emir sintió que su fuerza lo abandonaba, ya que, incluso después de enfrentarse a innumerables genios, nunca había sido sometido a una intención asesina tan intensa. Sin embargo, no podía evitar admirar a Abel y pensó que finalmente había esperanza para su propio crecimiento. Más tarde esa noche, él fue a ver a Ted e informó que Abel no estaba en su habitación. Luego ella dijo que esperaba encontrarlo allí, pero Ted dijo que las desapariciones de Abel eran habituales. Aún así, se ofreció a entregar su mensaje, pero ella decidió hablar con Abel personalmente al día siguiente. Más tarde, afuera, él se sentó sola en un banco. Mientras sostenía su muñeca, murmuró que simplemente quería agradecerle a Abel. De repente, escuchó una voz comentando sobre ser llamada inesperadamente. Inmediatamente reconoció que era la de Abel, así que se apresuró a seguir la dirección del sonido. Allí, ella vio a Abel con Lilith, y esto la sorprendió. Mientras tanto, Abel parecía confundido cuando Lilith dijo que solo quería escuchar su voz. Aún así, él le recordó que evitara hacer cualquier cosa que llamara la atención. Con eso, él la instó a regresar y dijo que si necesitaba hablar, podrían hacerlo después de la escuela. Pero ninguno de ellos notó a él observando desde la distancia. De repente, Lilith besó a Abel en la frente, haciendo que sus caras se acercaran. Aún aferrada a él, parecía no verse afectada cuando él dijo que ella no había cambiado. Mientras tanto, él se esconde avergonzada detrás de un arbusto. Sintiendo pánico, se preguntó qué acababa de presenciar. Al día siguiente en el pueblo, Yuka saludó a él con entusiasmo. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando notó que algo estaba mal. Por otro lado, él le respondió con poco entusiasmo. Con eso, Yuka comenzó a preguntarse si algo había pasado. Luego notó que era inusual que él pidiera solo un café debido a su gusto por lo dulce. Preocupada, se ofreció a escuchar si algo le preocupaba. Tras una pausa, él admitió que había visto algo perturbador. Ella había visto a Abel con Lilith y estaban besándose. Llamando a Yuka, preguntó si los dos estaban en una relación. Pero la pregunta hizo que Yuka se diera cuenta de que él tenía sentimientos por Abel, así que rápidamente le aseguró que está bien. Con eso, explicó que Abel y Lilith eran hermanos de sangre. Al escuchar esto, él se sorprendió. Yuka luego agregó que era un hecho algo conocido. Incluso Ted estaba al tanto, aunque pensaba que eran hermanos inusuales. Aún así, él insistió en que no era normal. Eran parientes de sangre, sin embargo, se encontraban en secreto y se besaban. Pero Yuka dijo que los roles de estudiante y profesor hacían las interacciones incómodas, lo que hizo que él escuchara más atentamente. Yuka enfatizó que si realmente son una familia cercana, entonces no es extraño expresar afecto a veces a través de besos. Después de pensarlo, él admitió que Yuka tenía razón. Una vez que Yuka le dio tiempo para procesar la información, él finalmente concluyó en voz alta que no había nada malo en que los miembros de la familia se besaran. Sin embargo, que Lilith llamara a Sam Abel no le parecía bien. Sin embargo, ella razonó que había muchos tipos diferentes de familias en el mundo. Sintiendo alivio, agradeció a Yuka y dijo que había recuperado el apetito. Yuka se sintió aliviada, pero se alarmó cuando él rápidamente eligió pastel y el gran cubo de parfait. Mientras tanto, dentro de la academia, los estudiantes hablaban sobre un estudiante de primer año que hacía ejercicio cerca. Viéndolo correr, se preguntaban cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Uno adivinó unas 2 horas, lo cual sorprendió al otro. Mientras tanto, Abel reflexionaba sobre cómo el entrenamiento físico debería ser parte de su rutina. Pero incluso en un día festivo, la sala de entrenamiento permanecía vacía, así que para él eso mostraba que los magos modernos descuidaban el acondicionamiento físico. Momentos después, Ted gritó que había estado buscándolo por todas partes. Con eso, le preguntó a Abel si había estado allí todo el tiempo. Sin embargo, a Abel le resultó problemático que Ted fuera quien lo encontrara en este lugar tranquilo. No obstante, le preguntó qué necesitaba Ted. Luego Ted preguntó si había elegido un grupo de investigación. Al escucharlo, Abel recordó haberlo oído en la ceremonia de entrada, pero Ted comentó que Abel los había olvidado, y Abel admitió que no le interesaban. De todos modos, Ted dijo que los grupos de investigación eran clubes que estudiaban magia o regalia. Algunos incluso tenían reconocimiento nacional, pero Abel lo veía solo a nivel estudiantil. Aún así, Ted lo invitó al evento de reclutamiento del grupo de investigación. Sin embargo, él se negó de inmediato y lo encontró poco interesante a pesar de los detalles. De todos modos, aprendió eso de la experiencia. A partir de entonces, creyó que la forma más eficiente de investigar la magia era solo. Además, dudaba que el trabajo en equipo diera mejores resultados. Pero Ted insistió en que es una gran oportunidad. También argumentó que podría haber un grupo capaz de despertar su interés. Viendo que Abel permanecía en silencio, Ted continuó y reveló que el evento incluía deportes y magia inusual. Al escuchar esto, Abel lo consideró una recreación inofensiva a pesar de su falta de experiencia. Además, la mirada determinada de Ted le dejó poco espacio para discutir, así que se comprometió y dijo que se cambiaría primero, lo que dejó a Ted visiblemente satisfecho.
Más tarde afuera, Ted fue rápidamente cautivado por el entorno. Eso es porque la zona estaba llena de gente y lo suficientemente animada como para parecer un festival. De repente, alguien se acercó a Ted para hablar sobre el club de investigación de magia de fuego, mientras otro promovía el club de investigación de caza. Con eso, Abel observó que los clubes de investigación eran principalmente enfocados en magia o deportes, pero con tantas opciones era poco probable que tuvieran tiempo de visitarlos todos. Inesperadamente, alguien comenzó a llamarlos. Al girarse, vieron a un hombre con armadura completa. Entonces Ted se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Por qué? Hay un caballero. El hombre luego se quitó el casco y explicó que solo era un equipo de partidos. Inmediatamente notó la complexión fuerte de Ted y sugirió unirse al ejército de infantería. También dijo que la infantería era un combate de armadura mágica muy intenso, pero su larga explicación dejó a Ted inquieto. Por otro lado, Abel lo veía como un deporte descendido del rugby hace siglos. Mientras tanto, Ted admitió disfrutar de la actividad física, pero también se preguntaba si Abel participaría también. Al enterarse de que Abel era el individuo de ojos color ámbar a su lado, el hombre vaciló. Sin embargo, Abel esperaba esto ya que los magos de ojos ámbar eran considerados fracasos, pero poco después un segundo hombre se acercó a ellos. Evidentemente, el capitán preguntó sobre su situación. Luego, el primer hombre informó que había encontrado a un estudiante de primer año prometedor, pero Ted tenía una condición. Le dijo al capitán que Ted solo estaría de acuerdo si su amigo de ojos color ámbar también podía intentarlo, pero el capitán se rió y desestimó la idea de inmediato. También dijo que admitir a alguien con ojos inferiores deshonraría el honor de su club. Al escuchar esto, Abel suspiró por la franqueza innecesaria, pero al menos le dio una razón para alejarse. Sin embargo, notó la ira de Ted, así que le recordó que no reaccionara ante cada provocación. Antes de irse, Abel dijo que no le interesaba jugar a la pelota de todos modos. Al oír eso, el capitán lo detuvo y exigió que lo repitiera. Entonces, Abel repitió que no le interesaba jugar a la pelota. Enfadado por esto, el capitán declaró que no toleraría la falta de respeto de alguien tan ignorante, pero Ted y Abel solo lo miraron sin creerlo. Sin decir una palabra más, avanzó en posición de ataque y desafió a Abel a repetir lo que había dicho después de recibir un golpe. Viendo el ataque que venía, Abel se movió primero, luego golpeó la pierna del capitán con una patada rápida. Como resultado, el capitán tambaleó. Después de lanzar apresuradamente el balón al aire, finalmente recuperó el equilibrio, pero su expresión se había oscurecido aún más. Por segunda vez cargó hacia Abel con determinación. En respuesta, Abel saltó a un lado discretamente. Después de que tomó el balón, planeaba terminar la confrontación. Así que mientras estaba en el aire, informó al capitán que devolvería la pelota. Mientras lo hacía, canalizó magia de refuerzo en la pelota y luego la lanzó de vuelta. Como resultado, la pelota golpeó al capitán directamente en la cara, dejándolo inconsciente y cayendo al suelo. Al ver al capitán derrumbarse pesadamente, la gente cercana se preguntó qué acababa de suceder. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que se había pasado de la raya, pero Ted seguía animando mientras los demás se quedaban paralizados. Mientras otros ayudaban al capitán, Ted y Abel se escabulleron después de perder el control. Sin embargo, continuaron explorando la zona, pero la mayoría de los clubes centrados en la magia carecían de habilidad, mientras que los clubes deportivos exigían compromisos pesados, incluso los fines de semana. Mientras tanto, Ted recibió muchas invitaciones, pero Abel prefería entrenar a su propio ritmo. Con eso, se reforzó su expectativa de que unirse a un club era innecesario. Sin embargo, su atención cambió cuando una voz fuerte pidió eliminar la guerra del mundo. Cerca, un grupo de estudiantes con túnicas invitó a otros a unirse a su causa de paz. Al acercarse, Abel vio que sus pancartas los identificaban como el Club de Erradicación de la Magia. Viendo que su objetivo era erradicar la magia, se preguntó por qué se unieron a la academia. De repente, un miembro proclamó la gloria del Club Antimagia y una revolución inminente. Al ver su rostro, Abel reconoció inmediatamente al orador. Era Base, de quien había oído que estaba en la academia, aunque no esperaba encontrarse así. Sin embargo, Base se veía pálido y frágil, e incluso Ted había dejado de hablar de él. La mirada de Abel también se posó en sus ojos y se preguntó si realmente estaba bien. De repente, una figura familiar cerca captó la atención de Abel. Al ver que era el líder del matón, lo llamó. El chico dudó al notar a Abel, pero Abel le hizo una señal para que se acercara, así que le preguntó. Antes de que el hombre pudiera terminar sus palabras, Abel preguntó sobre el grupo frente a ellos. Al ver de quién se trataba, le preguntó a Abel si no sabía sobre Amo. Al ver que no lo sabía, le explicó que eran Amo o la organización antimágica. Públicamente hablaban de paz y de acabar con la guerra, pero con métodos e ideologías radicales. Era un tema muy conocido, pero Abel parecía no estar al tanto, así que lo instó a estudiar más allá de la magia. Cambiando de tema, preguntó si Abel había elegido un club, pero Abel no lo había hecho, así que comentó que nadie quería a un estudiante con visión inferior. Pero Abel le pidió que se fuera. Sin embargo, él se negó y afirmó que conocía un club perfecto para él. Con eso, instó a Abel a seguirlo al club que lo recibiría. Al escuchar eso, Abel estuvo de acuerdo mientras decía que otra decepción no importaría, lo que frustró al tipo. Después de un rato, finalmente se detuvieron, y él señaló un escritorio adelante. Allí, una chica estaba sentada con una sombrilla. Al verla, Abel notó que algo estaba mal. Notó que todos la evitaban sin siquiera una mirada. De repente, el chico le dice que su nombre era Nol, conocida como la Reina de Hielo. Al ver a Abel confundido, le explicó que los estudiantes del colegio preparatorio todos la conocían.
Después de todo, ella sobresalía en intelecto y combate, pero evitaba las relaciones. Además, nadie la había visto sonreír nunca, lo que consolidó su apodo. Sin embargo, pensó que Abel podría llevarse bien con ella, ya que Dios los cría y ellos se juntan. Con eso, Abel estudió a Noel desde la distancia. Notó que sus ojos color zafiro la marcaban como un especialista en el atributo agua. Probablemente eso inspiró su apodo, y ella irradiaba fuerza más allá del estudiante promedio. De repente, vio el club de magia antigua en su escritorio y se preguntó qué se considera magia antigua ahora. Sin embargo, ella no mostró conciencia de su presencia. Acercándose a su escritorio, Abel golpeó la superficie para llamar su atención. Inmediatamente, ella levantó la vista, así que él mostró interés en el club. Al notar que su uniforme coincidía con el de él, mantuvo un tono casual. De repente, Noel dejó su libro a un lado y le entregó una caja para resolver. Al verla, Abel se detuvo con una leve sorpresa. Eso es porque el objeto ante él era conocido como el corredor del laberinto. Es una habilidad de prueba de dispositivos para descifrar una sintaxis mágica compleja, como un rompecabezas mágico. Así que para Abel resultó nostálgico y su construcción intrincada sugería que no había sido producida en masa, por lo que sospechaba que no la había hecho ella misma. Concentrándose en la tarea, comenzó a analizar la sintaxis mágica de la caja. Después de eso, canalizó magia para ajustar la secuencia correcta de rutas. En cuestión de segundos, el mecanismo se abrió con un clic. Como resultado, los ojos de Noel se abrieron en sorpresa. Abel luego devolvió la caja resuelta sin comentar, incitándola a revisarla por daño, pero él le aseguró que estaba intacta y que realmente la había resuelto. Aún así, ella parecía dudar ya que debería haber tomado al menos una hora. Continuando, Abel le recordó que había completado su tarea y que era su turno para explicar su club. Noel estuvo de acuerdo y decidió guiarla a la sala del club. Con eso, procedieron a entrar en la academia. En el camino, Abel notó que el camino que estaban tomando pasaba por un área restringida, así que preguntó si iban por el camino correcto, y ella simplemente respondió que habían llegado. Frente a ellos había una pared sin pretensiones, pero Abel rápidamente entendió lo que era. De repente, Noel se quitó el collar. Usando el colgante de metal estampado, ella lo presionó contra la superficie como una llave. Pronto, una puerta apareció. Al presenciar esto, Abel se dio cuenta de que era una entrada oculta. Después de eso, los dos entraron. Inmediatamente, ella le dio la bienvenida a la sala del club. Mientras ella estaba ocupada, él pensaba que la habitación estaba llena de estantes repletos de miles de libros. Con eso, comentó sobre su tamaño para una sala del club estudiantil y preguntó dónde estaban los otros miembros. Pero Noel respondió que no están en ninguna parte, lo que confundió a Abel, así que ella aclaró que no había nadie más que ella. Al escuchar eso, Abel entendió rápidamente por qué, ya que si resolver el laberinto era el examen de ingreso, pocos estudiantes lo pasarían. Luego comenzó a revisar los estantes y notó que muchos libros eran viejos, como el que tenía en la mano que tenía 50 años. Cuando él preguntó por lo más antiguo, Noel solo dijo que hay una de 100 años, pero no queda nada más viejo. Eso es porque la mayoría de las obras más antiguas han sido destruidas durante la Gran Calamidad. Al escuchar esto, Abel no se sorprendió. Hace más de 2 siglos, su grupo de héroes derrotó al Rey Demonio y trajo paz. Pero en menos de un año, las disputas sobre las tierras conquistadas provocaron una guerra humana que duró un siglo. Por eso, este conflicto se recuerda como la Gran Calamidad. Es probable que el número de muertos en la guerra incluso haya superado al de la guerra del Rey Demonio. Noel también añadió que el largo conflicto agotó a la gente y alimentó los movimientos antimagia. Buscaban eliminar la magia del mundo. Así que en el proceso, la mayoría de los textos mágicos fueron quemados hasta convertirse en ceniza. Abel estaba sorprendido de que rara vez se discutiera, pero Noel dijo que los líderes todavía apoyaban el antimagia. Por eso hablar de la quema de libros era un tema tabú, y la magia moderna era una sombra de su antiguo yo. Por lo tanto, el objetivo de su club era redescubrir y estudiar la magia antigua. Al escuchar esto, lo consideró un sentimiento noble. Eso es porque la mayoría de las personas en esta época ni siquiera se daban cuenta de que la magia estaba en declive. Así que simplemente ser consciente de la situación era prueba suficiente de que ella era una excelente maga. De repente, ella expresó preocupación sobre si él se reiría de ella. Eso es porque otros afirmaban que la magia basada en regalias era más conveniente. De hecho, las regalias permitieron que todos usaran magia de manera uniforme, lo que se convirtió en la norma. Sin embargo, Noel se dedicó exclusivamente al estudio de la magia antigua. Entonces esto la hizo parecer extraña a otros magos y probablemente la dejó aislada. Aún así, él le aseguró que no se reiría. Además, no tenía interés en burlarse de los esfuerzos de otros. Al oír esto, ella lo encontró peculiar. Con eso, ella le preguntó su nombre, a lo cual él dio la respuesta. A su vez, se presentó como Noel. De repente, ella le mostró la llave de la habitación, también le prestó la de repuesto y le pidió que regresara al día siguiente para ver algo. Al día siguiente en la academia, Abel intentó despertar a Ted ya que las clases ya habían terminado. Al ver que Ted probablemente estaba agotado de ser perseguido por los clubes deportivos, Abel lo dejó estar. Además, pensó que uno de los capitanes pronto lo reclutaría. Mientras estaba considerando esto, alguien lo llamó. Al darse la vuelta, vio a él acercarse con una pregunta. Ella le preguntó si había decidido a qué club de investigación unirse. Abel explicó que había visitado algunos, pero aún no había tomado una decisión. Al escuchar eso, él le dijo que planeaba visitar un club la tarde siguiente. Ella también compartió que siempre quiso montar un dragón y preguntó si él se uniría a ella. Al ver el volante, descubrió que era el club de vuelo de dragones.
Sabiendo eso, se dio cuenta de que no había conocido dragones desde su reencarnación, así que aceptó ir con ella, lo que la hizo visiblemente emocionada. Antes de irse, ella le recordó su promesa e insistió en que no podía echarse atrás. Al escuchar eso, Abel pensó que ella debería encontrar más amigos en lugar de depender solo de él. Después de eso, continuó su camino, pero notó a alguien adelante. Al reconocer a Ymur, lo llamó. Cuando Ymur se dio vuelta, Abel le preguntó qué estaba haciendo en la puerta del club. Al ver que era Abel, Ymur lo saludó cordialmente. Pero Abel le insistió que respondiera la pregunta. Entonces, Ymur explicó que era el asesor del club de magia antigua. Por eso, lo visitaba ocasionalmente para observar y asegurarle a Abel que no era sospechoso. Aún así, Abel dudaba de él, así que Ymur pidió un poco de confianza. Siguiendo adelante, Ymur preguntó por qué Abel estaba allí y Abel dijo que tenía asuntos que atender dentro. Al escuchar esto, Ymur rápidamente adivinó el significado. Supone que Noel también podría estar interesado en Abel. Con eso, decidió charlar con él por un rato. Dijo que Noel se inscribió por recomendación del director y fue la única de primer año exenta de clases. Como su habilidad superaba la de la mayoría de los profesores, la academia no podía ofrecerle lecciones adecuadas, así que le proporcionaron una biblioteca secreta y le permitieron estudiar de forma independiente. Ymur luego dijo que Abel está calificado y ofreció también eximirlo. Abel luego se negó, pero Ymur dudaba que tuviera una vida normal con Noel. Cuando Abel miró, Ymur dijo que las acciones de Abel contradicen ya que estaba con alguien rechazado por otros. Sin embargo, Abel aclaró que solo quiere sus libros, pero Ymur no estuvo de acuerdo. Preguntó por qué buscaba libros antiguos, ya que otros lo verían diferente con ella. También agregó que las cosas serían más simples si se preocupara de sus propios asuntos. Entonces preguntó por qué Abel estaba tan interesado en ellos. De repente movió su mano hacia la cara de Abel, pero tras pensarlo un momento simplemente le dio una palmadita en el hombro. Con eso, Ymur se despidió de él. Mientras tanto, Abel se quedó en silencio. Después usó analizar en su hombro y descubrió que Ymur había colocado un dispositivo mágico allí para espiar. Luego lo quitó de inmediato y decidió inspeccionar la habitación también. Mientras tanto, Ymur se dio cuenta de que su truco no había sido efectivo. De vuelta en la sala del club, Abel finalmente entró. Al verlo, Noel se levantó inmediatamente de su asiento. Cuando Abel dejó su bolso, ella se le acercó rápidamente. Después de eso, ella le dijo que lo había estado esperando. Al escuchar esto, Abel se preguntó brevemente si ella estaba actuando como una especie de mascota. Ignorando esto, él le recordó que había venido y le preguntó qué quería mostrarle. Sin demora, ella tomó una caja de la mesa y sacó un libro. Al entregárselo, ella explicó que lo había traído de casa. Al observarlo de cerca, Abel notó que el libro tenía marcas de quemaduras, pero estaba encadenado con cadenas mágicas con inscripciones complejas que lo hacían difícil de abrir. De repente, Noel reveló que se llamaba registros akáshicos. Al escuchar esto, Abel recordó haber leído sobre ello en relatos históricos. La leyenda decía que dominar su magia otorgaba control mundial, lo que provocó guerras incluso durante la Gran Calamidad. Luego preguntó por qué ella lo trajo y ella dijo que quería leer libros antiguos. Viendo que actuaba como si no fuera nada, Abel sospechaba que ella era de sangre noble o real. Como mínimo, no era ordinaria y probablemente fue criada en circunstancias inusuales. De repente, Noel comenzó a desatar el libro para mostrarle su tesoro. Al inspeccionar, Abel notó que las fórmulas mágicas dentro eran notablemente precisas. Aunque las marcas de quemaduras hacían partes ilegibles, mucho aún se podía deducir de lo que quedaba. Aún así, no podía pensar en nadie más que pudiera escribir fórmulas tan complejas hace 200 años. Mientras seguía pasando las páginas, el estilo de escritura familiar llamó su atención. Al llegar a la última página, leyó las palabras: "A mi querido camarada, Daytona", y se quedó atónito. Luego preguntó si el libro había sido transmitido en su familia. Nolet dijo que lo recuperó en su almacén y que su antepasado lo obtuvo de un mago hábil. Al escuchar esto, las sospechas de Abel se confirmaron. De repente, ella le preguntó si podía leerlo. Por supuesto, él podía, ya que él era quien lo había escrito. Sin embargo, el texto estaba en un idioma antiguo y es difícil de leer para cualquiera que no sean los eruditos. No obstante, le dijo que la página trataba sobre la magia de resurrección, lo cual la asombró. Aunque tal magia estaba más allá del alcance de su estudiante, Abel se la explicó brevemente. Al estudiar su rostro, encontró que se parecía a Daytona en su juventud, por lo que ahora está seguro de que Noled era descendiente del héroe acuático Daytona. De repente, Noled exclamó con asombro. Incluso le pidió que le enseñara más sobre el libro, pero Abel se negó debido al toque de queda y tampoco está disponible para mañana. Como resultado, ella parecía visiblemente decepcionada. Al ver esto, él ofreció una condición: si ella le permitía usar la habitación de nuevo, él le enseñaría a leer la próxima vez. Sorprendido por esto, Noled aceptó felizmente su promesa. Al día siguiente, después de la escuela en el Dragon Shed, un estudiante saludó a los visitantes. Después de eso, les agradecieron por venir al club de vuelo del dragón. Sin embargo, su bienvenida exagerada dejó a Abel y a los demás sorprendidos. Además, los miembros tenían apariencias llamativas y un fuerte aroma a perfume, así que era difícil creer que pertenecieran al club de vuelo del dragón y fueran jinetes de dragón.
Cuidar a los dragones era difícil ya que comían mucho, eran inteligentes y podían volverse agresivos fácilmente, así que Abel no podía imaginarse a los chicos despreocupados manejando tal responsabilidad. Con eso, Ellie comenzó a disculparse por no haber sabido que el club sería así. Justo entonces, una chica pidió hacer una pregunta, y el líder del club estuvo de acuerdo, así que ella preguntó en qué se diferenciaba su club del club nocturno de dragones. El líder respondió que la mayor diferencia era el ambiente. El objetivo principal de su club era divertirse, por lo que todos eran libres de disfrutar con o sin montar dragones. Al escuchar esto, Abel entendió por qué el ambiente era tan relajado, aunque aún lo sorprendía. En su época, los dragones se consideraban recursos valiosos y no para el ocio, por lo que esto solo mostró cuánto más pacífico se había vuelto el mundo. De repente, el líder del club anunció que era hora de montar los dragones, por lo que instruyó a los visitantes a emparejarse con los miembros seniors. Al mirar alrededor, Abel notó que los seniors se estaban emparejando con las chicas, y aparte de él, todos los visitantes eran mujeres, mientras que todos los seniors eran hombres. Por lo tanto, se hizo obvio para él que estaban usando dragones como una forma de coquetear. De repente, el líder se acercó a Ellie pensando que había venido por él, pero Ellie rápidamente aclaró que estaba con su amigo, pero el líder simplemente miró a Abel fríamente. Después de eso, le preguntó a Ellie si le gustaría montar con él, incluso prometió preparar el mejor dragón para ella, pero ella lo detuvo. Luego aclaró que quería montar con Abel, sin embargo, el líder explicó que sus dragones eran de 2 plazas y no permitirían que 2 aficionados montaran juntos. Así que dudó, pero Abel sabía que ella estaba emocionada por esto, así que le dijo que no se preocupara por él y que disfrutara del paseo. Para su sorpresa, esto solo la hizo parecer enojada. Después de eso, estuvo de acuerdo de manera tajante con su sugerencia. Confundido, Abel se preguntó por qué ella estaba molesta cuando él solo intentaba ser considerado. Más tarde, mientras entraban, el líder le aseguró a Ellie que Abel también recibiría un dragón. Mientras tanto, Abel notó el fuerte olor del cobertizo que despertó recuerdos. Los dragones se diferenciaban principalmente en sus inmensas necesidades de energía, por lo que los dragones adultos necesitaban alrededor de 300 kilogramos de comida al día. Naturalmente, esto significaba mucho desperdicio, y algunos decían que un cuidador de dragones pasaba todo el día limpiándolo. Pronto, el líder dirigió la atención de Ellie hacia un dragón en particular, que es su dragón favorito, Saint Glory. Entonces Ellie estaba asombrada al ver un dragón tan grande por primera vez. Abel también estuvo de acuerdo y señaló que solo los nobles o la realeza poseían dragones tan grandes en su tiempo. Al principio había temido que los dragones pudieran haber disminuido con la magia en esta era, pero parece que la cría de dragones ha mejorado en los últimos 2000 años. De repente el líder llamó a Abel, le dijo que los otros dragones estaban en una habitación trasera y lo invitó a elegir uno. Después de decir esto, él llevó a Ellie afuera para comenzar su vuelo. Ellie luego miró a Abel antes de aceptar a regañadientes ir. Cuando se fueron, Abel notó que todos los demás ya habían salido también, así que se dirigió hacia la habitación donde se mantenían los otros dragones. Sin embargo, alguien lo detuvo y le preguntó qué estaba haciendo allí. El hombre también dijo que el dragón dentro llamado Leon despreciaba a los humanos. Sabiendo esto, él le dice que no puede entrar descuidadamente. Después, el hombre se disculpó por gritar y explicó que era un cuidador de dragones, pero Abel respondió que no era un problema. Entonces el cuidador le ofreció llevarlo adentro para mirar más rápido. Cuando la puerta se abrió, Abel quedó asombrado por la vista ante él. Dentro, un enorme dragón rojo estaba confinado detrás de las barras. Cuando la mirada del dragón se cruzó con la suya, Abel comentó que era una criatura espléndida. El cuidador dijo que León, el dragón más viejo y ex corredor, se volvió agresivo después de que su jinete favorito muriera, así que algunos creían que lo mejor sería sacrificarlo. Aún así, León era querido por los dragones más jóvenes y los ayudaba a mantener la calma. Además, el cuidador dijo que nunca podría matar a León a pesar de las dificultades, pero León lo ignoraba completamente. Por lo tanto, advirtió a Abel que no se lastimara para evitar hablar de sacrificar a León. Entendiendo que los dragones son orgullosos, Abel puede ver que León es viejo, pero el más fuerte. Incluso sospechaba que León escondía su verdadera fuerza para no obedecer a los humanos que consideraba indignos. Con eso en mente, Abel se dirigió a León con respeto. Además, también preguntó si podía acercarse. Cuando extendió la mano, León se puso inmediatamente alerta. El cuidador trató de detener a Abel apresuradamente y le instó a que se alejara, pero Abel le hizo una señal calmada para que permaneciera en silencio. Al notar la atención plena de León, Abel dijo que no merecía el encarcelamiento y lo invitó a liberar algo de tensión juntos. León permaneció quieto, pero Abel podía decir que el dragón quería probar su maná, así que Abel formó una pequeña esfera de magia, dejándola flotar lentamente hacia León. Mientras tanto, el cuidador miraba con asombro lo que Abel estaba haciendo. Momentos después, León de repente inclinó la cabeza hacia Abel, por lo que el cuidador tartamudeó incrédulo y no pudo comprender que León estaba bajando la cabeza. Luego, Abel le dijo a León que su cuidador era de confianza y esperaba que León escuchara. León rápidamente dirigió su mirada hacia el cuidador, quien parecía visiblemente nervioso. A pesar de esto, el cuidador le preguntó a Abel sobre su verdadera naturaleza. Entonces Abel dijo que él era solo un estudiante y que se llevaría a León con él por un tiempo. Mientras tanto, él y el líder del club acababan de aterrizar después de montar el dragón. Al bajar, él quedó impresionada por la vista impresionante. Desde este punto, vio lo pequeña que se veían la academia y la ciudad, pero pensó que habría sido más disfrutable si Abel hubiera estado allí también.
De repente, el líder del club le ofreció té, lo cual aceptó sin dudar. Mientras bebía, él sugirió que tomaran un breve descanso. Sin previo aviso, él sintió un malestar repentino. Luego vio que la mano del líder del club hizo contacto con ella. Sobresaltada, dejó caer la taza al suelo. Después de eso, le ordenó que se detuviera. Sin embargo, él parecía confundido por su resistencia e insinuó que ella vino por esa razón. También hizo comentarios despectivos sobre que ella estuviera sola con un hombre. De repente, le preguntó si ella pretendía estar con Abel en su lugar, aunque ya podría ser demasiado tarde. Enfurecida, él lo denunció como una desgracia para los nobles. Mientras convocaba su magia de fuego, le ordenó que se preparara. Antes de que pudiera actuar, su cuerpo tembló violentamente. Al verla colapsar, el líder estaba contento de que las drogas estuvieran funcionando. Al escuchar esto, se dio cuenta de que el té tenía drogas. Después de eso, se jactó de sus habilidades de alquimia y le aseguró que no se movería. Dicho esto, él la invitó a hacer algo divertido, pero todo lo que él pudo hacer fue mirarlo con asombro. Mientras tanto, Abel estaba ocupado elogiando a Leon por su impresionante velocidad. Señaló que pocos dragones podían igualarlo, incluso en la era de Abel. De repente, su atención cambió cuando vio a miembros del club coqueteando sin mucho interés cerca, a pesar de llamarse a sí mismos el vuelo del dragón. Pronto, algo abajo llamó su atención. Era el líder del club y estaba demasiado cerca de él. En ese momento, él intentó pedir ayuda a Abel, pero el líder lo desestimó, diciendo que el dragón de Abel era el más débil. Después de todo, es demasiado terco para volar y demasiado orgulloso, al igual que él misma. Por lo tanto, sugirió que Abel podría haber sido ya comido por él. Pero la ira de él estalló y exigió que la liberara. Sin embargo, él sugirió que ella actuara de manera más sumisa para que él pudiera ser más amable. En respuesta, él le lanzó una mirada de disgusto. Cuando el líder comenzó a tocarla, él pidió ayuda a Abel. Casi de inmediato, el líder fue agarrado por la cabeza. Acompañado por León, Abel le recordó que los actos no consensuales estaban estrictamente prohibidos por las reglas de la escuela. Al ver a Abel, él sintió un gran alivio. Sin embargo, el líder exigió que Abel dejara de tocarlo. Luego preguntó sobre la llegada de Abel con León, pero Abel dijo que León era especial y llamó a las acciones del líder acoso. Sin embargo, solo se burló de la acusación. Entonces afirmó que él no estaba resistiendo y que Abel solo estaba interrumpiendo. Antes de que él pudiera protestar más, Abel habló en su nombre. Dijo que ella no era una aristócrata sin orgullo para ceder ante él, así que le ordenó que la liberara. Al escuchar eso, los ojos de él se llenaron de lágrimas, pero el líder sacó su vestimenta y se burló de los ojos inferiores de Abel, que no pueden usar magia. Luego apuntó el arma y decidió borrar a Abel y su dragón. Después de disparar una bala de fuego, León protege rápidamente a Abel del ataque. Al ver esto, Abel saltó hacia arriba y lanzó magia en el ala de León. Así que antes de que las balas lleguen, León bate sus alas con gran fuerza para dispersarlas. Después de eso, Abel aterrizó detrás del líder, así que el líder rápidamente apuntó su regalia hacia él de nuevo, pero Abel rápidamente agarró la muñeca del líder. Después de analizar el arma, él anuló su sintaxis mágica, así que cuando el líder continuó apuntando a ella, no pasó nada. Frustrado, la descartó. A continuación, él invoca a Saint Glory para atacar. Glory luego miró hacia abajo y encontró a Abel de pie abajo, pero antes de que pudiera actuar, el poderoso pisotón de León sacudió el suelo. Al presenciar esto, Glory, el líder, él y Abel quedaron momentáneamente atónitos, pero estaba claro que León estaba decidido a proteger a Abel. Luego, León miró a Glory, y Glory rápidamente se detuvo. Después, León también se fijó en el líder. Al ver esto, Glory entendió inmediatamente y se dirigió hacia el líder. Sorprendido, el líder insistió en que los enemigos de Glory estaban en la dirección opuesta, pero Glory lo ignoró y lo agarró. Al darse cuenta de que estaba siendo levantado en el aire, el líder gritó de pánico mientras León y Abel observaban en silencio. Después, el ánimo de él volvió a la emoción. Montando a León, comentó que era incluso más rápido que el dragón anterior. Con eso, Abel se alegró de que ella se estuviera divirtiendo, ya que temía que se desanimara debido al incidente. De esta manera, él podía patrullar, pero ver a los estudiantes coqueteando le hizo pensar que había poco de qué preocuparse. Mientras volaban, él lo llamó. Luego ella comentó que sería maravilloso si pudieran detener el flujo del tiempo. Al escuchar esto, Abel considera que investigar magia de congelación del tiempo podría valer la pena. Parecía posible y dentro de 5 años podría desarrollarse una manipulación del tiempo práctica. De repente, él comenzó a alabarlo y lo dejó pasar cuando le pidieron que lo repitiera, pero León escuchó todo. Entonces aumentó su velocidad, causando que él le gritara de sorpresa mientras Abel estaba desconcertado.